Good afternoon. Andrew McLuhan here, Director of the McLuhan Institute in Wellington, Ontario, Canada. It is my pleasure to welcome you to the 2022 Eric McLuhan Lecture, delivered this year by Professor Carlos Scolari. Thank you very much for accepting this invitation, Professor Scolari, and I'm looking forward to hearing your lecture. I'm very sorry that I'm unable to be there in person or even live on Zoom, but by the time you're watching this, I'm currently crossing the country with my family on a long overdue road trip vacation. The Eric McLuhan Lecture at the Universidad de La Sabana is in memory of my father, Eric McLuhan, who delivered a lecture at the 2018 opening of the Faculty of Communication there at the Universidad de La Sabana. His speech, Media Ecology in the 21st Century, was a bit of a call to action, and it closed with some words that will forever echo in my memory, telling us to have courage. When you're starting out on something new, it's an opportunity to do new things, and have courage to do new things in a new way, because in this exploration of the effects of culture and technology, the effects of technology on culture and on us, we're forever needing to find new ways of understanding, of coping, and of surviving. Eric McLuhan was a dear man. That's he and I over there. And he would be thoroughly embarrassed that so much is being said about him right now and that we're here in his honor. But I'm always grateful for the Universidad de La Sabana and my friends and really family there, that they continue honor my father and my family's legacy in this way. So thank you very much for attending, and Professor Scolari, thank you very much for your address, and I hope we'll meet again sometime soon. Bien, segundo saludo de bienvenida del señor decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, el doctor Manuel González. Manuel González es doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra, magíster en Educación por el TEC de Monterrey y comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. El doctor González cuenta con más de 15 años de experiencia directiva, docente e investigación universitaria. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, William. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta soleada tarde, que ya es una gran ganancia en Bogotá, en el campus del Puente del Común, y para todas las personas que también nos acompañan de manera remota a través de la plataforma Zoom, la Cátedra McLuhan, el doctorado en Comunicación, la Facultad de Comunicación, a todos les da la bienvenida. Un saludo muy especial al doctor Carlos Scolari, nuestro conferencista, nuestro speaker en la tarde de hoy, al doctor Víctor García, director del programa de doctorado de la facultad. Un saludo muy especial a todos los profesores, a los estudiantes, los doctorandos que hacen parte de esta comunidad, estudiantes, graduados de la facultad que nos acompañan en esta tarde, a todos los profesores. De verdad, un abrazo fraterno y un agradecimiento muy especial por estar aquí con nosotros. Ya lo mencionaba Andrew en su saludo hace un minuto. Ya son un poco más de 4 años de haber lanzado el programa de doctorado. Esto fue el 17 de mayo de 2018 en el Club El Nogal en Bogotá. Una noche, una jornada entrañable de amigos. Nos acompañaron más de 300 personas que hacen, digamos, la academia en comunicación no solamente en Colombia, sino en varios países de la región. Y escuchamos esa noche a Eric McLuhan con la sesión que recordaba Andrew,
la Media Ecology en el siglo XXI. El programa ese día lo lanzamos con dos objetivos que yo creo que hoy se mantienen. Son dos objetivos que no se consiguen de un día para otro y que nos van a dar largo aliento en este propósito. Y los quiero recordar brevemente. El primero, por supuesto, de índole, de orden académica, era generar una plataforma de conocimiento. Y ese conocimiento con unas características pertinente al momento que vivimos, relevante y local. Una cosa que hace falta y todavía sigue haciendo falta en la academia latinoamericana y colombiana particularmente. Bebemos mucho de los grandes maestros, siempre cabalgamos en hombros de gigantes que nos han precedido, el mismo Eric, los invitados anteriores a la cátedra, hoy el profesor Scolari, pero necesitamos también desarrollar voz propia, y esa voz propia se forma, se va a formar, se está formando en espacios académicos como este programa de doctorado, y pues en unos temas muy particulares, muy concretos, que asimismo son muy amplios, ¿sí? La relación profunda, y nos lo recomendaba Eric McLuhan hace 4 años, entre tecnología, sociedad y comunicación. Lo concreto termina siendo de verdad retador, porque hoy en la sociedad en la que vivimos, en torno a estos 3 conceptos, tecnología, sociedad, comunicación, gira la realidad. La realidad se da allí. Cada vez estamos más volcados a los entornos digitales y todas las cosas importantes pasan en los entornos digitales. Estamos viviendo una disrupción de los entornos educativos. Estamos viviendo una redefinición de los modelos de negocio prácticamente en todas las industrias. Ya pasaron por ahí los medios de comunicación y ya se están reinventando, y algunos ya han tenido dificultades y otros ya tienen logros importantes en ese sentido. El turismo, todo, absolutamente todo. Por supuesto, la política. Acabamos de pasar, profesor Scolari, elecciones en Colombia y vimos cómo, si bien hace unos años había una brecha grandísima, enorme, entre la participación, la discusión política en las redes sociales, en los entornos digitales y lo que pasaba en las urnas, eso cada vez se cierra más, ¿sí? Y hoy tenemos una vida política de un país que se desarrolla de manera intensa en esos entornos digitales a través de procesos de comunicación, muchos de ellos planeados, programados al milímetro, y muchos de ellos que se presentan de manera natural y que hacen parte de la riqueza de esa realidad social. El segundo objetivo del programa de doctorado, también ese sí es muy concreto y también nos va a llevar años desarrollarlo, sigue siendo vigente, y es poner un granito de arena, hacer una contribución al desarrollo de la academia, en este caso colombiana y latinoamericana, en el campo de la comunicación. Todos sabemos que durante muchos años quienes hemos tenido la posibilidad de avanzar en nuestra formación de alto nivel de doctorado, lo hemos hecho por fuera de Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en algunos países latinoamericanos, en Asia, pero había muy poca oferta y que haya muy poca oferta tiene una consecuencia directa, y es que hay poco acceso a este nivel de formación. Entonces la facultad, después de en ese entonces 46 años, hoy 50 años de presencia en Colombia, se comprometió con hacer un aporte a la generación de un espacio de formación de nuevas generaciones de académicos y de investigadores en el campo de la comunicación, bebiendo de las posibilidades y de la experiencia y del relacionamiento de la facultad con personas de muchas instituciones alrededor del mundo. Hoy consideramos que los dos objetivos se han encaminado. Yo creo que hemos tenido avance en los dos. Por supuesto, ya con la comunidad que se gesta y que se fortalece todos los años en el ámbito del doctorado, se van dando iniciativas interesantes, logros importantes en relación con la generación de ese conocimiento local en estos temas importantes, y vamos viendo cómo al doctorado se van acercando personas que hacen parte de
empresas, que hacen parte de organizaciones sociales, de organizaciones públicas, de muchas universidades, no solamente del ámbito inmediato Cundinamarca-Bogotá, sino también hemos tenido estudiantes del departamento del Tolima, de Amazonas, hemos tenido estudiantes de Chile, ahora tendremos ecuatorianos, y se va poniendo ese granito de arena en la generación de un espacio de formación que está un poco más a la mano de muchas personas, y eso va a beneficiar el desarrollo de la universidad y de la academia en Colombia en los siguientes años. Este proyecto de doctorado en ese sentido hoy es una realidad, ¿sí? Y hoy digamos que nos llena de orgullo y de satisfacción. Y de la mano del doctorado se han desarrollado otras iniciativas como la cátedra Eric McLuhan, que se convierte ya siempre por esta época, esta semana o la próxima, en los últimos 4 años, en un punto de encuentro para muchas personas de muchos países, de muchas instituciones que quieren escuchar e interactuar directamente con autoridades en los campos de la comunicación, en los campos del estudio de la tecnología y su impacto en la cultura y en la sociedad. En el seno del doctorado en comunicación en el año 2019, hace 3 años, se dio la primera sesión de la cátedra Eric McLuhan. En ese momento, nuestros primeros invitados fueron 2 profesores de la Universidad Complutense, la doctora María José Canel y el doctor José Manuel Robles. Estuvieron alternando con el director del doctorado hoy, el profesor Víctor García, y hablaron sobre específicamente los temas que nos generaban interés. José Manuel nos hablaba de una ola fuerte de interés que se vivía en el mundo de las ciencias sociales y de la comunicación por empezar a introducir el Big Data, que hace 3 años, esto es ayer, ya generaba un interés enorme, pero se desconocía mucho. María José Canel en su momento nos habló en la misma línea sobre cómo la comunicación digital, las redes sociales, se habían convertido en una herramienta importante para reconstruir la confianza pública en las instituciones políticas y nos mostró casos exitosos en el contexto español. Y Víctor nos hablaba sobre la discusión política en los entornos digitales, tema que en su momento se veía importante y que hemos visto como, por ejemplo, en el caso colombiano, ha venido marcando los últimos escenarios electorales de una manera determinante. En el 2020, un año después de esa primera sesión de la cátedra McLuhan, esa vez, esa segunda nos tocó en inicio de pandemia, todos cuarentenados en nuestras casas y, paradójicamente, no paramos, continuamos porque tuvimos la asistencia de plataformas como Teams y como Zoom que nos permitieron seguir adelante. En esa segunda contamos con la participación del profesor Paolo Granata, quien esta semana también estuvo por acá con los estudiantes del doctorado. Paolo es el presidente de la Media Ecology Association, profesor de la Universidad de Toronto, y en ese entonces nos conversaba sobre la Media Ecology y su aporte a las perspectivas de sostenibilidad que hoy están en boga, que son preocupación, digamos, mundial. Estuvo acompañado Paolo de Ramón Salaverría por la modalidad en que la hicimos en ese año. Partimos la cátedra en 3 momentos, era mucho contenido y mucho tiempo para estar muchas horas a través de una plataforma, entonces lo abrimos y fueron 3 meses seguidos de cátedra McLuhan. En el segundo mes de la segunda edición estuvo con nosotros Ramón Salaverría, vicedecano de investigación de la Universidad de Navarra, y Ramón nos estuvo contando su experiencia de investigación sobre medios digitales, desarrollo de medios digitales apoyado en Big Data también, y cómo se habían descubierto cosas importantes y se habían abierto panorama de desarrollo para esos medios digitales a través de estos datos masivos. Y finalmente cerró la tercera edición la doctora Ana María Córdoba, directora de profesores y de investigación de nuestra facultad, reflexionando sobre el rol de las redes sociales en el fenómeno de desintermediación de la política que se ha marcado tanto en muchos entornos, especialmente en el entorno latinoamericano. Y nuevamente
volvimos sobre temas importantes de la vida social, de la vida política, de la vida económica, de la vida informativa de los países afectados por la tecnología, que es el objeto que resaltaba en el primer objetivo del doctorado. El año pasado tuvimos la fortuna de escuchar al profesor Henry Jenkins de la Universidad del Sur de California, Annenberg. Henry Jenkins, una gran figura en el mundo de los estudios culturales, de la cultura de la convergencia, de los fan studies, estuvo hablándonos también de cómo, con una perspectiva y además pues con mucha gracia, con su característico sentido del humor, de cómo las nuevas generaciones de jóvenes, que ya no somos tan jóvenes, algunos de nosotros, habíamos pasado de entretenernos a través de universos narrativos transmediales que se consumen en el entorno de las redes sociales y del Internet, y cómo esa misma generación había llevado su entretenimiento a causas y a movimientos políticos y activismo social, y cómo esto iba a marcar los siguientes años del desarrollo de la política. Y nuevamente vemos grandes maestros, mucha experiencia, mucho criterio académico y social, reflexionando en torno al impacto de la tecnología en los temas, digamos, de primer orden del país. A partir de la invitación que nos hizo el doctor McLuhan, Eric McLuhan, en el 2018, tanto el doctorado en comunicación como la cátedra han venido cumpliendo con sus objetivos y con su promesa, y se han venido posicionando nacional e internacionalmente y han generado semillas de análisis, de reflexión, de discusión que han permitido acercar a la Universidad de La Sabana y a la comunidad académica en comunicación en Colombia a grandes referentes. Hoy tenemos el gusto de contar con un referente muy importante, muy conocido por todos, que es el doctor Carlos Scolari, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de España, analista, investigador, intelectual en temas relacionados con tecnología, cultura, sociedad, mediaciones, hipermediaciones, muy conocido por su libro de hipermediaciones, y que hoy va a compartirnos su perspectiva sobre cómo la Media Ecology también muta a una mirada sobre la evolución. No solamente es una visión ecológica, sino una visión de evolución de los ambientes, de los medios, de la misma comunicación y, por supuesto, de la sociedad. En este sentido, nuevamente, yo quisiera agradecer a Víctor, a todo el equipo del doctorado de la facultad, al profesor Scolari, por estar con nosotros, por darle vida a la cátedra McLuhan, por hacer parte del doctorado en comunicación y compartir con nuestros estudiantes, y a todas las personas que nos permiten cumplir con nuestros objetivos y con nuestra promesa, que es madurar esa academia colombiana y generar reflexión y conocimiento en torno a esa triada de tecnología, comunicación, sociedad. Profesor Scolari, bienvenido nuevamente a la Universidad de La Sabana, al doctorado. Todos ustedes también sean bienvenidos. Un agradecimiento muy especial por su tiempo y espero que disfruten esta tarde en compañía del profesor Scolari. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González, por sus palabras y por su compañía aquí en este acto. Tercero, a continuación, el director del doctorado en comunicación, el doctor Víctor García Perdomo, hará una breve introducción a la cátedra Eric McLuhan 2022. Víctor García es doctor en periodismo y comunicación y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. Becario Fulbright. Y la investigación del profesor García se ha centrado en el impacto de la tecnología digital en los medios, las audiencias y el periodismo. Bienvenido, doctor García. Bueno, muchas gracias al profesor Scolari, al decano, a las directivas de la facultad, profesores, administrativos que están aquí acompañándonos, estudiantes del doctorado, para ellos que se creó esta cátedra, y a otros estudiantes de otros programas, invitados especiales por estar aquí,
con nosotros en la cátedra Eric McLuhan, el evento más importante del doctorado en comunicación. La trayectoria de la tecnología, los medios en su sentido más amplio y su influencia en el ecosistema comunicativo complejo ha sido una preocupación central del doctorado desde su creación. Para ello hemos abierto espacios de reflexión a través de la cátedra Eric McLuhan y hoy contamos con la presencia de Carlos Scolari, un académico y profesor que ha venido estudiando estos fenómenos desde múltiples aproximaciones. Es importante abrir esta cátedra de reflexión porque el entendimiento de la comunicación y los medios en ambientes mediados por la tecnología digital desde perspectivas culturales, históricas y sociales, muchas veces, creo yo, se ve truncada por imágenes simples que nos hablan de la muerte o la salvación de ciertas plataformas y artefactos, sin entender correctamente su trayectoria en el contexto sobre el cual esos artefactos operan y de dónde surgen. La relación entre medios, comunicación y tecnología ha sido tan estrecha a lo largo de la historia que es difícil, por ejemplo, entender la Internet o las redes sin analizar el origen electromagnético de la televisión y la radio. Tampoco sin entender cómo diversas comunidades se han relacionado con esos medios y esas tecnologías a lo largo del tiempo y han cambiado su entendimiento de la realidad social durante esas interacciones. Descartar de un tajo a la comunicación como un proceso que no es de largo plazo deja huecos conceptuales importantes en el entendimiento de la disrupción tecnológica que vivimos ahora. No es un problema nuevo, por supuesto. Desde la consolidación misma de las naciones ha existido esta idea prevalente de que como Colombia y América Latina en particular se habían quedado rezagadas, pues esos países en desarrollo debían tomar dolorosos pasos económicos y sociales para incorporarse al rango de las naciones industrializadas. Por otro lado, hubo siempre un deseo creciente de las élites económicas y políticas de identificar algunas características socioculturales únicas que permitieran que estos territorios se diferenciaran de otras naciones. Símbolos pues como el mestizaje, la naturaleza, el folclore, jugaron un papel importante en el fortalecimiento de estas ideas a través de los medios. Dentro de esas especies de resistencias que Martín Barbero llama discontinuidades, los medios masivos de difusión emergentes surgieron en Colombia y en América Latina como una forma efectiva de articular políticas y símbolos que representaran a esas naciones. De esa manera, pues el cine, la radio de América Latina dieron a las personas de diferentes regiones y provincias su primer sabor de nación, en palabras de Martín Barbero. Antes de la década del 40, Colombia era, según Pareja, un país de países más que una nación. Y sin embargo, gracias a la radio y televisión, la gente comenzó a experimentar la unidad nacional y compartió cierta identidad cultural de lo que significaba pues, ser colombiano. En esa misma línea, las películas mexicanas, por ejemplo, que retrataban la revolución, la música brasileña, las radionovelas argentinas y cubanas, dominaron por muchos años la comprensión popular de sus propias culturas, haciendo eco de tensiones raciales, de género y de clase que aún son prevalentes en la sociedad colombiana. La radio y la música del cine se convirtieron en formas populares de consumo de medios y representaciones populares de masa. Los gobiernos, pues a su vez, han intentado siempre utilizar a los medios de comunicación para educar a la población y difundir propaganda, lo que generó particularmente en Colombia una tensión temprana entre los propósitos educativos y de entretenimiento de los medios y ha dificultado la separación entre los medios masivos y las élites políticas y económicas. Ahora, con el proceso de digitalización se acelera esa actividad de los medios en las sociedades y las organizaciones, particularmente tras la pandemia, y parecería que ese movimiento es más global, menos nacionalista, pero el sustrato mismo del medio como cohesor social, como replicador de la realidad social, persiste y a veces los resultados de esa cohesión pues, son desafortunados porque la comunicación refuerza el conflicto, la mentira y la desinformación local. Es complejo entonces entender la rápida evolución comunicativa en la que vivimos inmersos, es cierto, pero más difícil me parece a mí tratar de desentrañar la tecnología digital, las plataformas, las redes, la realidad virtual, la automatización, los videojuegos y la Internet misma, sin comprender esos patrones sociales, culturales e históricos que representan el consumo
y que han conducido a este ambiente mediático complejo e hibridado. Por eso traemos a la cátedra Eric McLuhan a académicos de amplia trayectoria como Carlos Escolari, que nos den luces de ese pensamiento de investigación a fin de afrontar los retos de la comunicación en el presente y en el futuro. Desde el doctorado también tratamos de poner nuestro grano de arena para alejarnos de representaciones simplistas y deterministas sobre todo de lo que ocurre en la tecnología digital y la comunicación en este nuevo ambiente. Le damos entonces la bienvenida al doctor Escolari y muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta cátedra para reflexionar sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, doctor García. Cuarto, para la cátedra Eric McLuhan y para el doctorado en comunicación es un verdadero honor presentar al doctor Carlos Escolari, profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, y experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación. El doctor Escolari ha trabajado con conceptos como la transmedialidad, la ecología de medios y las hipermediaciones, generada por la difusión de información en ambientes digitales. Su pensamiento se ha nutrido de los trabajos de Jesús Martín Barbero, Alejandro Piscitelli, Marshall McLuhan y Robert K. Logan. Ha sido un estudioso del discurso televisivo y las narrativas transmedia en el contexto teórico de la ecología de los medios, que es uno de los fundamentos teóricos alrededor del cual se creó el doctorado en comunicación de la Universidad de La Sabana. El doctor Escolari compartiría en el marco de la cátedra McLuhan su conferencia de la Media Ecology a la Media Evolution, pensar el cambio mediático, basada en su más reciente trabajo sobre evolución de los medios titulado On the Evolution of Media, que será publicado en el 2023 por la editorial Routledge. A continuación, escucharemos la cátedra Eric McLuhan a cargo del doctor Carlos Escolari. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, profesor Escolari. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar online, presencialmente. Estamos en el mundo híbrido, post-pandémico. Quería agradecer, todo a la universidad, al programa de doctorado, a las autoridades por esta invitación. Siempre es un placer venir a Colombia. Hacía 4 años que no venía, desde el 2018. Y claro, reencontrarse con un montón de gente, conocidos, conocer gente nueva. Y sorprendido siempre, ¿no? Por el dinamismo, no solo edilicio, la creación de nuevas iniciativas, ¿no? Yo sé lo mucho que cuesta tener un programa de doctorado en Colombia, porque que te lo autoricen. Tengo historias de gente de muchas universidades que hace años que están intentando tener el reconocimiento oficial para hacer un programa de doctorado y realmente es encomiable todo lo que se ha hecho acá. Y venir a la Universidad de La Sabana para mí, es un reencuentro también. La primera vez, si no recuerdo mal, fue en el 2018, invitado por el querido y recordado Sergio Roncayo, que di una charla, unos talleres, másters. Y siempre es un placer enorme venir acá y agradezco sobre todo a Víctor, que se encargó de todas las gestiones, y a Sandra también, hiper eficiente con toda la logística. Y yo vengo a contar un poco las cosas que estoy investigando, lo que he estado trabajando estos últimos tiempos. Una buena parte quizás de lo que voy a hablar hoy va a estar en un libro que, como se dijo antes, va a salir el año que viene en la editorial Routledge. Es un libro que empecé a escribir cuando empezó la pandemia. Tuve casi 1 año y medio escribiendo y leyendo, fichando, produciendo. Y esto véanlo como un tráiler, un TikTok del libro que cubre una parte de cosas, pero yo creo que esta reflexión va a seguir adelante. Es un enorme placer y honor estar acá en la cátedra McLuhan. El año que viene hay un congreso grande en Toronto. Espero verlo a Andrew, que lo crucé hace muchos años en un congreso, pero no tuve oportunidad de charlar con él. Pero ahora, hemos tenido contacto online y espero también poder charlar con él en persona en Toronto. Y vamos a ver si funciona este aparatito. Hablo mucho de tecnología, cultura, sociedad. A ver si es verdad. Bien. Yo quería arrancar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en el ecosistema mediático?
están pasando muchas cosas. Ahora que me ocupo de temas más históricos y evolutivos, una de las primeras cosas que uno se confirma, ¿no? Que ya lo sabíamos, es la velocidad de este cambio mediático y tecnológico y cultural y social. Antes los medios duraban milenios, ¿no? El papiro duró más de 4.000 años, ¿no? Hoy resulta impensable estar con 4.000 años con un mismo dispositivo de lectura o de escritura, ¿no? Este proceso, digamos, se va acelerando con la modernidad, o sea, los últimos 100, 250 años, con la revolución industrial, bueno, se empieza a dar ya una primera aceleración del cambio. Hoy es muy común hablar o sentir gente que se queja, ¿no? De esto va muy rápido, como que no tenemos capacidad a veces para entender, para comprender, para darle un sentido a este cambio tan rápido. Pero esto ya pasó antes, quizás no en esta escala, evidentemente. Pero si uno lee autores de principios del siglo XIX, cuando aparece el ferrocarril, la máquina a vapor, ya había una sensación de que el mundo está yendo rápido, ¿no? Imagínense lo radical que fue la llegada del tren. En 1812, The Time, en Londres, junta la imprenta de Gutenberg con la máquina a vapor, después vinieron las rotativas, ¿no? Como que ahí ya había una reflexión y un miedo a la velocidad. Esta sociedad se estaba embarcando en un proceso de cambio sociotecnológico muy, muy fuerte. La consecuencia de eso fue el romanticismo como movimiento estético, ¿no? Un retorno a un pasado idílico, ¿no? Los campesinos con las ovejitas blancas y todos ahí, nadie trabajaba aparentemente, pero era idílico, ¿no? El pasado había sido muy duro, ¿no? Pero esa fuga hacia el pasado, ¿no? Y hoy hay algo de eso también, ¿no? Esta cosa, no, me voy de las redes sociales, apago todo, ¿no? Quieren irse a vivir ahí al verde, y yo creo que es imposible, así como no era posible renunciar al tren o a leer el diario, hoy es muy difícil abandonar este ecosistema en el que estamos. El cambio es rápido. ¿Qué está pasando? Si tuviera que sintetizar el cambio en un solo paradigma, en una sola transición de paradigma, podríamos decir, simplificando mucho, que venimos de una ecología, de un ecosistema de medios donde reinaba el broadcasting, ¿no? El siglo XX es el siglo del broadcasting, el siglo de la radio, después de la televisión, y sobre todo, bueno, la televisión, en la segunda mitad del siglo XX, fue la que marcó la impronta, ¿no? La que influenció a todos los otros medios. La radio cambió desde que llegó la televisión. Desapareció el radioteatro, porque estaba la telenovela, ¿no? Los diarios cambiaron la forma de informar, como que, bueno, la televisión fue el gran medio hegemónico, dominante en la segunda mitad del siglo XX. Ahora después vamos a retomar este tema. Y lo que pasó hace 10.000 días, ¿no? Porque la web tiene 10.000 días, más o menos, ¿no? En agosto del 91, o sea, hace 31 años, unos 10.000 días, Tim Berners-Lee subió la primera página web al servidor del CERN, del Centro de Estudio de Física en Ginebra, y Tim Berners-Lee no tenía en mente compartir fotos de gatitos, memes y estas cosas. Tim Berners-Lee quería crear una red para compartir artículos, papers, artículos científicos. Eso es lo que él quería. Y un poco organizar, estandarizar lo que era compartir información científica. Nunca imaginó, cuando hizo, ok, subamos la primera página, nunca pensó que ahí estaba apretando una bomba atómica, cultural, tecnológica y social, ¿no? Y yo creo que este fue el gran cambio, ¿no? Podríamos decir que estamos en plena transición de una ecología, de un ecosistema de medios, donde el broadcasting era la forma principal, ¿no? La gente, pasábamos antes muchas horas escuchando la radio, mirando televisión, y ahora estamos yendo a un ecosistema donde lo que tienden a prevalecer son las formas en networking, ¿no? Las formas en red. Claro, yo digo esto y muchos dicen, no, el broadcasting todavía existe. Sí, yo no digo que desaparezca. El partido del Barça me gusta verlo en vivo y en directo, no me gusta verlo un mes después, ¿no? Y hay una serie de eventos mediáticos que son en vivo y en directo, ¿no? A lo mejor un día, no sé, un día que hay elecciones, el discurso del ganador o del perdedor, eso se ve en directo. Un partido de fútbol, no sé, este año cuando Messi levante la copa de la FIFA, queremos verlo en directo, ¿no? Bien. El broadcasting pierde centralidad. Claro, uno dice, no, la cifra de la televisión tradicional, broadcasting, mucha gente mira televisión. Sí, pero veamos fenómenos como que uno se levanta a la mañana y no mira broadcasting. Nos levantamos a la mañana y nosotros, no solo la gente o de clase media o de clase alta, acá, o sea, los teléfonos móviles tienen una penetración mundial gigante, ¿no? Y en todos los estratos sociales. Para mucha gente incluso
en los márgenes de la economía, tener un móvil también implica muchas veces, es un instrumento también de supervivencia, ¿no? Ya ni hablemos de, por ejemplo, inmigrantes, refugiados, que apenas lo hemos visto, ¿no? La gente que huía de Siria, lo primero que hacía era conectarse, ¿no? Y así vivimos, ¿no? Tenemos buena parte de nuestra vida, de nuestra dieta mediática, pasa en sistemas de networking, ¿no? Las plataformas, y hay de todo. De todo porque ya, no sé, desde el consumo en Netflix hasta WhatsApp o infinidad, TikTok, etcétera, 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 ¿no? Plataformas más o menos interactivas, ¿no? Y como que acá tenemos esta gran transición de un ecosistema centrado en el broadcasting a un ecosistema centrado en el networking, me parece el gran cambio. Broadcasting y networking, siempre lo aclaro también, y lo hablábamos con los estudiantes del doctorado, son tipos ideales, como decía Max Weber, ¿no? ¿Por qué? Porque hay formas híbridas, hay formas mixtas, ¿no? Esta zona gris, ¿no? La cosa híbrida que diría García Canclini. ¿Dónde encontramos estas formas híbridas? Por ejemplo, en Twitch. Twitch es broadcasting insertado dentro del networking, ¿no? Entonces, siempre las categorías teóricas hay que tomarlas con pinza, ¿no? Porque siempre aparece algo que te hace saltar por los aires todas las categorías de análisis. Y es muy interesante, ¿no? Vemos fenómenos de broadcasting dentro de lógicas de networking. Y veremos muchas más, y hay muchas más experiencias híbridas. Yo creo que es un momento, lo digo siempre, fascinante. Yo estoy contento de vivir este cambio, ¿no? De haberme formado en broadcasting y con la máquina de escribir y estar viviendo todo este proceso. Y lo miro desde lo académico, desde la investigación. Otra gente le toca vivirlo desde la trinchera profesional y es un desafío esto, ¿no? Es un desafío permanente, pero es divertido también, ¿no? Alguna gente lo ve como trágico esto, ¿no? Porque obviamente acá están transformándose los modelos de negocios, empresas muy potentes, vemos que de un día para otro desaparecen y aparecen cosas nuevas, nuevos actores, ¿no? Pero justamente yo creo que eso es ese dinamismo, ese cambio rápido, nos pone una presión a los que investigamos, los que teorizamos, que es sumamente interesante, ¿no? Si estudiamos siempre en el sistema radio, televisión y prensa, sería re aburrido estudiar comunicación, investigar comunicación, no sé, los efectos de la televisión en los niños, esa cosa que se repetía, ¿no? Ahora estudiamos los efectos de TikTok en los niños, ¿no? Bueno, la web fue lo que cambió todo, ¿no? Ya cuando aparece la web a principios de los 90, yo vivía en Italia, ¿no? Y lo viví, yo estaba fuera de la universidad en esa época, trabajaba en una empresa de multimedios y lo viví en primera persona todo esto, ¿no? Toda la transición del CD-ROM a la web, ¿no? Las primeras páginas web. Y en esa época ya se decía que la web no era un medio, era un metamedium, ¿no? Se decía un metamedium, es un medio de medios, ¿no? Como que la web no era radio, televisión, la web, no, la web es otra cosa, ¿no? La web en un primer momento se alimentó, ¿no? De todas otras experiencias de comunicación previas y la web después desarrolló, después de una década casi, consiguió más o menos desarrollar su propia gramática, su propio lenguaje, y ahí la web se invirtió, la web empezó a influenciar a todos los otros medios. Estos son los temas que me interesan, estos son los temas que estoy investigando, que yo ahora encuadro dentro de este paraguas de la media evolution o teoría evolutiva de los medios. Y ahora vamos a ver un poquito esto, ¿no? ¿Qué pasa? Una característica de este ecosistema mediático, ¿no? Es la explosión de nuevas especies mediáticas, diríamos, ¿no? Aparición de nuevos actores en toda esta gran red sociotecnológica. Esto es un mapa de plataformas. Esto es un famoso gurú de las relaciones públicas, Brian Solis, cada tanto hace estos círculos y pone las plataformas, porque yo digo plataforma y todos pensamos Netflix, HBO, Uber, y no, hay millones de plataformas. Ahora en nuestro grupo tenemos un proyecto para investigar la gente que trabaja para plataformas y claro, uno siempre se queda con el rider, ¿no? Que va ahí con la moto, la bicicleta y en realidad hay plataformas no solo de distribución o de plataformas audiovisuales, hay plataformas para cuidar perros, hay plataformas para cuidar ancianos, hay plataformas para lo que quieran de formación, de educación, ¿no? No es casual que se hable de plataformización y tampoco es casual que ya emerjan lo que se llaman los platform studies, ¿no? Estudios de plataforma. Ahí la Universidad de Ámsterdam hubo un congreso hace un mes y medio que tuve la posibilidad de ir. No era un congreso muy grande, unas 150, 200 personas, pero había gente de Australia, de Estados Unidos, estuvo buenísimo, porque es un nuevo campo emergente, ¿no? Los estudios de plataforma. Al haber más actores en cualquier ecosistema, hay más relaciones, el cambio se acelera, hay más conflicto, también hay más cooperación a veces, ¿no? Y todo se vuelve mucho más rico, ¿no? Este ecosistema es mucho más rico que el ecosistema televisivo o el ecosistema mediático de fuerte impronta televisiva que había en los años 50, 60. ¿No? En Estados Unidos había 3 cadenas. Ahora
ecosistema mundial ya se ha globalizado de la comunicación en gran medida y miles de actores. Y han aparecido actores muy disruptivos, TikTokers, los YouTubers, un chico con una cámara en su dormitorio, una chica con un móvil. De un momento para otro se convierten en puntos fundamentales de toda esta trama mediática, ¿no? Y esto recién empieza. Pasaron 10.000 días, ¿no? El papiro duró 4.000 años. Hace 10.000 días que comenzó la web. No hemos visto nada todavía. De frente a este megacambio acelerado, ¿cómo podemos comprender esto? ¿No? ¿Cómo podemos teorizar? ¿Cómo podemos investigar? Encima es un objeto de estudio que va mutando. Uno empieza un proyecto de 3, 4 años de investigación. Cuando uno empieza el proyecto, más o menos el objeto está ahí. Cuando uno va investigando, el objeto se va moviendo, ¿no? Uno tiene que seguirlo. Nosotros ahora que estamos investigando plataforma, empezamos en junio de 2020 y en el 2021 salió una ley que cambió el mercado de las plataformas en España. Entonces, bueno, todo se iba moviendo, ¿no? Y en un momento que termina la investigación, y bueno, quedará como una investigación de periodo determinado, porque seguramente esto seguirá transformándose, ¿no? ¿Y cómo podemos entender todo esto? Bueno, hay una disciplina, podemos decir casi clásica, ¿no? Que es la historia de los medios. La historia de los medios, ahora que estoy leyendo mucho de esto, yo pensaba que la media history, yo pensaba que era bastante vieja, ¿no? Yo le daba 50, 40, 50, 60 años de vida, y no es así. O sea, ya a mediados del siglo XX hay, por ejemplo, mucho interés por la historia del libro, ¿no? La escuela francesa, Lefebvre y Martin, y después Chartier, toda esta gente, hay toda una tradición histórica francesa, ¿no? Que viene de la primera mitad del siglo XX, que se ocupó de la historia del libro. Este libro es del año 1958, o sea que ya a mediados del siglo XX estaba muy consolidada la historia del libro, ¿no? La aparición de la imprenta, bueno, todo este recorrido manuscrito a la imprenta y hasta llegar al siglo XX. Otro campo donde la media history trabajó mucho es la historia del periodismo. Muchos libros de historia del periodismo, cómo comenzaron estas primeras hojitas informativas, ¿no? Etcétera, etcétera, hasta llegar al siglo XX. Bueno, y tenemos libros, manuales, muchos ya traducidos, ¿no? Con autores famosos como Matelart, el Burke y Briggs, ¿no? Son textos ya clásicos de la historia de los medios y que forman parte ya de muchas bibliografías de los planes de estudio de grado, de posgrado, de máster, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el concepto de media history es bastante más reciente, es que de los años 90. ¿No? Hay un journal que se llama Media History que a finales de los 90 le cambiaron el nombre, porque era un journal, algo de journalism history, algo así, y decidieron dar el salto y convertirlo en Media History, ¿no? O sea que el concepto es bastante más nuevo, el concepto de historia de los medios. ¿Qué características tienen estos libros? Hay dos tipos de libros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, estos son libros, bueno, uno es historia del libro y los otros son libros bastante más generalistas, ¿no? Pero lo que había mucho, y esto ya en el año 2002, el famoso James Curran, que es un investigador de estudios culturales británicos, él ya en el año 2002 criticaba y decía que todas estas historias de los medios generalmente son monomediáticas. Hay muchas historias de la televisión, hay muchas historias de la radio, hay muchas historias de periodismo, de la prensa, pero faltaban historias que vincularan, ¿no? Historias más transmedia, que vincularan los diferentes medios entre sí, ¿no? Y este es un elemento fundamental de la media ecology, ¿no? Cuando McLuhan y otra gente decían, no podemos estudiar los medios de manera aislada, siempre los medios interactúan con los otros medios. Esto es uno de los componentes, para mí, los aportes fundamentales de la media ecology, ¿no? Ya pensar en ecología te obliga a pensar en todas las especies que hay ahí dentro, ¿no? Y no estudiar de manera aislada, ¿no? No podemos entender el cine de hoy si no lo vinculamos a los videojuegos y al cómic, ¿no? La estética del cine, las historias, las tramas. O sea, hoy Hollywood vive del cómic, ¿no? De los superhéroes. Y no podemos entender la televisión de hoy si no la vinculamos también a los videojuegos. No podemos entender los diarios impresos de hoy si no los vinculamos a la gráfica web, ¿no? O sea, la idea de intermediariedad yo creo que es fundamental. Y esta era una crítica que había hace 20 años. Esto se ha más o menos cambiado bastante, empieza a haber una nueva generación de historiadores de los medios que ya empiezan a trabajar con una lógica más transmedia. Y la otra característica que tiene la historia de los medios, que para mí es muy criticable junto con la otra, o una limitación, ¿no? Yo reivindico y leo muchísima historia de los medios porque me sirve para conseguir ejemplos, ver cosas, ¿no? Pero esta idea de linealidad. Esto está en todos estos libros que vimos antes que abarcan historia de los medios, empiezan con el papiro y terminan con la televisión o con internet. Y se muestra un recorrido lineal
no diría teleológico, pero casi, ¿no? Las timelines de medios. Que vino uno, después vino el otro, vino el otro, vino otro. A mí está bien esto, es un buen storytelling, digamos, esto facilita a veces presentarlo en una clase, en una lección, uno cuenta el cuentito lineal, a mí me sirve en uno de mis próximos libros, pero yo creo que la historia de los medios, todo este proceso evolutivo, yo creo que no es lineal, ¿no? En cambio, la historia de los medios se focaliza mucho en esto de crear timelines, secuencias, ¿no? En algún caso, como en el anterior, se habla de ondas, ¿no? Waves de diferentes medios. A mí esta idea de linealidad no me termina de convencer, ¿no? Yo vengo del mismo McLuhan, ¿no? Esto de que ideas de que los medios dialogan entre sí, se intercambian elementos, me lleva a pensar que el modelo lineal a mí no me termina de cuadrar, no me termina de servir para darle un sentido a todas estas transformaciones que estamos viviendo. La otra disciplina que investiga la cuestión de los medios, el pasado, es la Media Archaeology, que es una disciplina mucho más nueva, ya estamos en la década del 2000 y algo, que se nutre mucho de la escuela alemana. Esta es una escuela alemana de investigación y teoría de la comunicación que en América Latina desconocemos. La culpa es de los alemanes que no escriben en castellano y los latinoamericanos que no leemos alemán. Bueno, ahora empiezan a publicar, ya hay libros en inglés, algunos incluso se ha traducido al castellano, pero hay toda una gente de varias generaciones, todo el siglo XX, gente que ha trabajado mucha teoría de la comunicación en Alemania y que nosotros mucho no sabemos, ¿no? La Media Archaeology, que ya es un campo que se han publicado ya un par de libros, incluso en castellano, empieza a haber congresos, ha habido números monográficos de alguna revista, tiene una característica, ¿no? Que se focaliza en un dispositivo, en un medio, en una tecnología, ¿no? Está muy inspirada, el concepto de arqueología viene de Foucault, ¿no? Entonces hacen un análisis de esa microred de poder alrededor de ese objeto, ¿no? Pero tiene unas características la Media Archaeology. Por un lado, ellos rechazan esta historia lineal que los historiadores cuentan, a Media Archaeology la critica. Ellos no creen en estos grandes storytelling, ¿no? Prefieren focalizarse en cosas mucho más puntuales y analizan relaciones entre medios y eso, pero tiene un enfoque mucho más micro, diríamos, ¿no? Siempre con esta mirada inspirada en Foucault. Y la otra característica que es muy interesante es que la Media Archaeology trabaja mucho la parte artística también. O sea, tiene un pie en el mundo académico-científico, pero tiene un pie también en la producción artística. Entonces no es extraño encontrar investigaciones de Media Archaeology que incluyen desarrollo de algún híbrido o reconstrucción de un viejo aparato proyector, lo reconstruyen en el siglo XXI con los mismos elementos, o hacen cosas híbridas, ¿no? Inmersivas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay un componente, yo creo, o una conexión con la Media Ecology, ¿no? La ecología de los medios, siempre hay gente en la Media Ecology que ha hecho cosas más artísticas, ¿no? El mismo McLuhan, jugando con las tipografías, con los diseñadores gráficos, trataban de incidir en esto, ¿no? Capaz que Marshall McLuhan hoy, si estuviera vivo, estaría haciendo instalaciones inmersivas, ¿no? Estaría contando su teoría utilizando la ultimísima tecnología desde una perspectiva artística. En ese sentido, la Media Archaeology también retoma este filón artístico y lo pone a dialogar con la investigación científica. Hay otro filón que yo creo confluye en esta teoría evolutiva de los medios, que es obviamente la Media Ecology, ¿no? Prácticamente toda la gente que ha trabajado en Media Ecology, diferentes generaciones, Marshall McLuhan, Neil Postman, los antecesores, los precursores de ellos, con Harold Innis, gran referencia, fundamental, sobre historia y evolución de los medios. Digamos que siempre la gente que estudia ecología de los medios se ocupó de cuestiones históricas, empezando por McLuhan con la galaxia Gutenberg, ¿no? Que analiza el pasaje de la escritura manuscrita, ¿no? a la escritura mecanizada, diríamos, a la producción mecanizada de libros. ¿Quién fue el primero que habló de Media Evolution? Tesis doctoral, la recuperé en la Universidad de Nueva York, estaba microfilmada, y ahora después fue digitalizada, la de Paul Levinson. Paul Levinson está en Nueva York, cursa el doctorado ahí en New York University, en el 78 la depositó y en el 79 la defendió. También iban lentos allá, y lo dirigió Neil Postman, ¿no? Después él sacó en los años 90 un libro donde un poco retoma su tesis, y es sobre Media Evolution, ¿no? Fue el primero, por lo menos de los que yo encontré, que dio este paso de complementar la ecología con lo evolutivo, ¿no? Estas son algunas de las fuentes que yo estoy trabajando ahora. El caso de Harold Innis es brutal. Él era el intelectual, el investigador más potente, reconocido, ¿no? En Canadá en la primera mitad del siglo XX.
Él era un economista político. Él empezó analizando, le interesaba la producción, ¿no? La economía canadiense. Empezó investigando el tráfico de pieles, pasó al tema del tren, del desarrollo del tren que unía Canadá a las dos costas. Pasó a investigar la pesca del bacalao, otro recurso nacional muy importante en Canadá. Y después pasó a la pasta de papel, a la celulosa, y de ahí a los medios, ¿no? Hizo todo el recorrido material hasta llegar a los medios. A los años 50, a los 40, Ainis estaba metido, quería escribir una mega obra que era una historia de la humanidad, poniendo los medios y las formas de comunicación al centro del relato, ¿no? Si, no sé, el marxismo cuenta la historia a partir de la lucha de clase, Ainis decía, no, voy a contar la historia de la humanidad a partir de los sistemas de comunicación. Murió joven, 50 y pico de años, un cáncer. Alcanzó a publicar Empire and Communication, que serían los 2 o 3 primeros capítulos de esta mega obra de 2.500, dicen que tiene 2.500 páginas, los manuscritos, que nunca se publica. Hay un libro, hay que recopiló algo que nunca lo pude conseguir, ¿no? Pero era un proyecto, yo creo que era el proyecto quizá más ambicioso de la comunicación del siglo XX, ¿no? Contar la historia de la humanidad, poniendo al centro del análisis el desarrollo de las formas de comunicación. Acá llega prácticamente hasta el final del Imperio Romano, principio del medioevo, la caída de Roma, ¿no? Bien, estas son algunas de las fuentes que me están sirviendo para darle un contexto, ¿no? Y alimentar lo que sería un marco teórico para una teoría evolutiva de los medios. Retomo esta idea de McLuhan, ¿no? Este famoso aforismo, el contenido de un medio es otro medio, ningún medio tiene sentido, le podemos dar sentido de existencia solo, ¿no? Solo en constant interplay, ¿no? Con otros medios. Y yo creo que esta idea es fundamental. Esto está en Understanding Media del año 64. Esta visión intermedial, ¿no? Que la criticaba Curran en el 2002. Los historiadores de los medios solo tienden a hacer historias monomediáticas. Ya vemos que ya casi 40 años antes, McLuhan estaba proponiendo una mirada totalmente diferente, que yo creo que es la más interesante. A partir de aquí, bueno, ¿cómo se hace una teoría? Una cosa es enseñar teoría de la comunicación, otra cosa es cómo se hace una teoría. Yo creo que las teorías tienen un fuerte componente conversacional. En mi libro Hipermediaciones hablé un poco de esto, ¿no? Y como las teorías son todas intertextuales, son diálogos, las teorías se separan de otras o confrontan con otras o se alimentan de otras, ¿no? Yo estoy en una fase ahora, en este recorrido hacia una teoría coevolutiva de los medios, de crear redes intertextuales, poner a discutir, a comparar, a rescatar diferentes tipos de trabajos de los últimos décadas y un poco más. No es un trabajo fácil porque hay que recopilar muchas cosas. Trato de armar esta red intertextual y a partir de ahí empezar a darle un cierto tipo de coherencia. Mi hipótesis es que la teoría evolutiva de los medios ya existe, porque hay infinidad de autores y autoras que han escrito o han utilizado de manera muy simple, metafórica, pero también de manera muy profunda, lo que sería una teoría evolutiva de los medios. No cuesta mucho encontrar gente hablando de la emergencia de la web, la emergencia de las plataformas, el concepto de emergencia. Hablar de adaptación, ¿no? La televisión se está adaptando, qué sé yo. Hablamos de adaptación, se habla de coevolución, se habla de la extinción. Hay libros sobre la extinción del libro. Se habla de supervivencia, estrategia de supervivencia, los diarios en este ecosistema, ¿no? O sea que hay gente que investiga los nichos mediáticos, ahora vamos a ver. O sea que yo creo que la teoría estaba más o menos ahí. Lo que había que hacer era, como decía Steve Jobs, ¿no? Juntar los puntos. Y eso es un poco lo que he estado haciendo y que ahora intento poner en este libro sobre evolución de los medios, ¿no? Y repito, hay autores y autoras que lo han trabajado de una manera más superficial, así muy metafórica, pero hay otra gente que ha desarrollado instrumentos metodológicos para estudiar cosas que yo creo que pueden confluir en una teoría evolutiva de los medios. Esto ya tiene 10 años casi, no más. Es un artículo, fue el primer artículo que yo publiqué sobre Media Evolution, y acá un poco intento darle orden a este debate, ¿no? Viniendo yo un poco de la semiótica también, ¿qué hice? Retomé mis clases de Saussure, ¿no? Sincrónico-diacrónicos, quizás se acuerden, ¿les suena? Los dos planos, ¿no? Digo, bueno, démosle un poco de orden a esta construcción teórica. Pensemos que la Media Ecology se ocuparía del plano sincrónico, ¿no? Lo que está pasando en un momento determinado del ecosistema de medio. Y pensemos a la Media Evolution como un plano diacrónico que se ocupa de los cambios a través del tiempo. Esto es puramente abstracto, ¿no? Sabemos que a la hora de investigar algo, vamos a investigar las relaciones de un medio
con los otros medios en ese momento, pero también vamos a ver el eje vertical. Esto no quiere decir que la gente que viene de la Media Ecology nunca habló de Media Evolution, para nada. Las raíces, una buena parte de las raíces de la Media Evolution vienen, como vimos antes, de la Media Ecology. Trabajo de McLuhan, de Postman, de Walter Owen, infinidad de gente, ¿no? También ahí podríamos decir que la Media Evolution ya estaba dentro de la Media Ecology, ¿no? Lo que yo hago es retomar eso, ponerlo a dialogar con otras tradiciones, con otros autores, para darle un poco de coherencia. Greimas, uno de los grandes semióticos franceses, él analizaba el discurso científico y decía, el primer paso de un discurso científico es definir conceptos, ¿no? Como que cada disciplina, o cada teoría también, desarrolla su propio vocabulario, ¿no? Si uno habla la lengua semiótica, hablará de signo, hablará de interpretación, hablará de sobreinterpretación, hablará de programa narrativo, enunciador, enunciatario, como que hay una jerga, y está compartida, definida, estas palabras están compartidas por esa comunidad de hablantes de la lengua semiótica en este caso. Si uno es economista, hablará una lengua diferente, hablará de oferta, demanda, plusvalía, ¿no? Entonces, a la hora de construir una teoría de la evolución de los medios, el primer paso es ver un poco esta trama intertextual, ¿no? ¿Quién está hablando de esto? ¿Qué se puede recuperar? ¿No? Un poco mapear este territorio. Y en segundo paso es construir un diccionario, todo, ¿no? Para empezar a hablar, definir este nuevo campo. ¿Qué característica tiene la evolución de los medios y de la tecnología en general? Acá es interesante confrontarse con la obra de Darwin, ¿no? Darwin introdujo este modelo arborescente, ¿no? Que las especies van mutando, él decía variaciones, y después por selección natural, algunas sobreviven, otras no, pero el modelo ya no era lineal, o sea, era un paso adelante del viejo modelo lineal timeline. Darwin pensaba en términos de árboles que se bifurcan, ¿no? Ramas que se bifurcan. La imagen de fondo era el famoso cuadernito de Darwin, donde primero él bosquejó la teoría evolutiva, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo creo que la evolución tecnológica de los medios es diferente, no es lineal y tampoco es un árbol. Yo creo que no es un árbol. Yo creo que la evolución de los medios y la evolución tecnológica es una red. Una red, diríamos, tridimensional. A mí me encantaría depender de una imagen bidimensional y poder ver esto. Estuvimos viendo recién las gafas estas de Meta, que eran las Oculus Rift. Yo quisiera ver la Media Evolution así representada, ¿no? En un mundo 3D. Algún día lo conseguiré. Yo creo que ahí empezamos a hablar de términos de complejidad, vemos diferentes actores, vemos que un medio del pasado puede llegar a influenciar sobre un medio del futuro, por más que ese medio original a lo mejor ya no funciona, no existe más, pero hay algo de ahí que aparece en el futuro, ¿no? Y empezar a analizar esto, ¿no? Abandonar los modelos lineales, abandonar los modelos de bifurcación y empezar a pensar en términos de red, de conexiones, incluso a lo largo del tiempo. Obviamente, cuando uno después lo explica esto, cae en la linealidad narrativa, forzosamente, ¿no? Aunque uno pueda hacer libros más que no tengan un esquema lineal. McLuhan también jugaba mucho. Pero estas yo creo que son los modelos que más se acercan quizá a la complejidad que tiene hoy el ecosistema mediático y podríamos decir la gran red sociotecnológica. Lo más interesante es que en los últimos 30, 40 años, la biología está descubriendo, sí, el modelo de Darwin está bien, el arbolito, pero que se empezó a descubrir que hay transferencia lateral de genes, algo que siempre se había negado. En los años 60 ya empezó Lynn Margulis, una investigadora, empezó a analizar de que ella tenía la hipótesis que era posible transferencia lateral de genes a nivel horizontal entre microorganismos muy, muy pequeñitos, ¿no? Y se la rieron. Hoy ya hay gente que ha ganado el premio Nobel desarrollando esas teorías. Hay transferencia lateral de genes y algunos incluso especulan que en especies más desarrolladas, no solo microorganismos, también puede haber transferencia lateral de genes. ¿A qué lleva esto? A que el modelo evolutivo también va a ser una red quizás de aquí a poco. Y a lo mejor un día confluye el modelo de la evolución tecnológica reticular con el modelo reticular de la biología. Si les interesa esta historia, el libro del medio de Quammen está traducido, editorial Debate creo que es, como The Tangled Tree, ¿no? El árbol enredado, no me acuerdo el nombre de la traducción, porque yo lo tengo en inglés, y es una historia justamente de este descubrimiento y cómo diferentes grupos de investigación empezaron a transformar lo que era el modelo evolutivo tradicional en forma de árbol a un modelo en forma de red. Bueno, yo creo que este modelo dialoga mucho con lo que uno está trabajando en el ámbito mediático y
sociotecnológico. Bien, veamos el diccionario. El primer concepto que yo recupero de unos investigadores, digamos, en el 2004 salió un artículo de unos investigadores de la Universidad de Tel Aviv que hablan del ciclo vital de los medios, aunque ellos se inspiraban en otros autores que ya habían trabajado antes el concepto de ciclo vital. Un concepto que viene, obviamente, de la biología y de la ecología, pero que yo creo que se ha aplicado mucho en ciencias sociales, ¿no? El marketing, ¿no? El ciclo vital de un producto, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que esto nos sirve para empezar a... lo bueno de aplicar una metáfora es que cada metáfora no viene sola, ¿no? Las metáforas vienen con un pack semántico, un diccionario. Entonces uno empieza ahí a ver los conceptos. ¿Cómo nos imaginamos este ciclo vital? Hay muchas versiones, yo un poco lo sinteticé en esta serie de conceptos, ¿no? Concepto de emergencia, ¿no? Con un medio, ¿qué pasa cuando un nuevo medio, el new media, aparece, ¿no? Si uno estudia muchos procesos de emergencia y compara, ¿hay patrones que se van repitiendo? Bueno, algunos sí, ¿no? Después cada proceso tiene sus propias características, pero hay ciertos patrones que se van repitiendo. ¿Qué pasa cuando un medio se vuelve dominante? ¿No? ¿Qué pasa con los viejos medios cuando un nuevo medio se vuelve dominante? Estamos en ese escenario hoy, ¿no? Proceso de adaptación, ¿no? ¿Qué pasa cuando un medio se ve atacado por otras especies competidoras? Hoy hablamos de guerra de plataformas, ¿no? ¿Cómo se adapta para sobrevivir en ese ecosistema? Supervivencia, hay estrategias. Hoy me hicieron una entrevista del canal Zoom y hablábamos de las posibles estrategias de supervivencia de la prensa y de la televisión. Y extinción. Es un concepto problemático, muy problemático. Se habla mucho de extinción de ciertos medios, la extinción del broadcasting, la extinción del libro, pero es un concepto muy problemático. Vamos rápidamente a desmenuzar un poquito estos conceptos. Concepto de emergencia. ¿Qué pasa cuando un medio aparece? Bueno, aquí hay mucha investigación. Solo, repito, unir los puntos. Hay mucha investigación en arqueología de los medios, historia de los medios, para poder comparar y ver. Allá por 1840, más o menos, apareció el daguerrotipo, después pasó a ser la fotografía, ¿no? Hasta ese momento, lo que había de medio así gráfico era obviamente la pintura, ¿no? Un dispositivo mecánico para representar la realidad. Si uno pasa revista a los daguerrotipos, que están, muchas bases de datos están online, ¿qué fotografiaban al principio? Retratos. Esto es un autorretrato, es un daguerrotipista que se hace de la foto, ¿no? Es casi un selfie, diríamos. Hay otras fotos ya también muy antiguas de selfies, ¿no? Y hay mucho paisaje, ¿no? Y ahí empezamos a reflexionar. ¿Por qué paisaje y retratos? ¿Había otra cosa para fotografiar? Y nos damos cuenta de que el retrato era muy importante, porque la fotografía era barata, cosas por las calles incluso, ¿no? Al principio había más laboratorio, pero después incluso la fotografía llegó a la calle. ¿Qué pasa? ¿Quién se podía pintar un retrato? Las familias pudientes, ¿no? La gente que tenía dinero ponía el retrato del abuelo, todo el árbol genealógico tenía su retrato, ¿no? La fotografía populariza el retrato, ¿no? Era una forma para las clases populares de tener una imagen del abuelo, del tío, de los padres, de los hijos, ¿no? Entonces, los niños nacían, incluso las fotos de los muertos, ¿no? Había una tradición de pinturas. Acá en el museo en Bogotá, yo una vez vi, no sé si es permanente, en el museo que está atrás de Botero, había una exposición de pintura de hermanas, de monjas muertas, de una colección de pintura del siglo XVIII. Claro, después eso pasó a la fotografía también, ¿no? Podríamos decir, ¿no?, que la fotografía era diríamos que era la pintura for the rest of us, como decía Apple al principio, ¿no? Para el resto de nosotros, los que no podíamos pagarnos un pintor, se hacían fotografías. Al principio la fotografía que hizo, repitió las formas de encuadre, toda la pintura. Después de varias décadas, la fotografía encontró y empezó a explorar su propio lenguaje, su propia gramática. Empezó a experimentar con el collage, finales del siglo XIX, ya en el siglo XX, las vanguardias empiezan a explorar con el collage, los pintores impresionistas también jugaron con la fotografía, ¿no? Y los fotógrafos también jugaron con la pintura, ¿no? Pero digamos que al principio la fotografía se alimentó de lo que era la forma de encuadre, todo lo que venía de la pintura. Después encontró su propio lenguaje. Esta situación, yo creo que es un pattern que se repite bastante, ¿no? Lo mismo, y esto hay mucha investigación también, cuando apareció el cine. El hermano Lumière ponían una cámara fija y grababan ahí lo que pasara, ¿no? Después se hicieron películas de ficción. Hasta El robo del tren, ya estamos en 1903. Una cámara fija frente
una situación donde entran y salen los actores. No había corte, no había transición, no había traveling, panorámicas. ¿No? ¿Y qué era esta fotografía, este cine? Bueno, entonces, se ha dicho muchas veces, era un teatro filmado. Era un teatro filmado. Era el viejo medio, obra teatral, que le ponía adelante una cámara. Después llegó Méliès, finales del siglo XIX, Eisenstein en Rusia, Griffith en Estados Unidos, y se desarrolla el lenguaje cinematográfico. Inventan toda la gramática del cine, los cortes, aproximaciones, los encuadres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? También en este caso vemos que al principio el cine se alimenta de un viejo medio y después poco a poco va desarrollando su propia gramática. Damos un salto al futuro, podríamos hablar de la radio, podríamos hablar de la televisión, vamos a los años 90 y 2000. En los 90 se ponen de moda los CD-ROMs, ¿no? Con esta interfaz más o menos software, y lo que tienen a la derecha es muy interesante, es una aplicación del National Geographic, que acompañaba un número de la revista, era un poco transmedia esto, y era una aplicación para iPhone. ¿Qué les parece una aplicación para móvil eso? No, en el año 2008 nadie sabía cómo hacer una aplicación para móvil, como en el año 1895 nadie sabía hacer cine. Tenían la tecnología, pero no tenían el lenguaje todavía. Pasó lo mismo acá, ¿no? Al principio yo me imagino, tenemos que hacer una aplicación para iPhone. ¿Y cómo es eso? Copiemos un CD-ROM, ponemos los botones abajo y ya está, la gente entenderá, ¿no? Después ya el dispositivo móvil fue desarrollando su propia gramática, ¿no? Vemos que hay un cierto patrón que se va repitiendo. Repito, seguramente hay cosas que hay diferencias, obviamente, en todo esto. Algún proceso habrá sido más rápido que otro, quizás. Pero esta idea estaba ya en McLuhan. Marshall, amplificador Marshall. El contenido, diríamos, de un nuevo medio es un viejo medio. Esto ya lo había trabajado McLuhan y yo creo que esto se cumple, diríamos, bastante, ¿no? Ahora no, habría que investigar más, a ver si hay alguna excepción o algo extraño, pero si nosotros vemos la evolución de los medios de los últimos 150 años, como que esto siempre está pasando, ¿no? Aparecen nuevas plataformas, nuevas cosas. Miren Twitch. Ibai con la transmisión de Twitch del partido inaugural de Messi en el PSG. ¿Qué hizo? Reprodujo lo peor del broadcasting, una transmisión deportiva aburrida tradicional. Cuando transmiten videojuegos lo hacen buenísimo, muy interactivo, genial. Cuando hizo una transmisión futbolística, no saben usar Twitch todavía, yo creo, están aprendiendo. Entonces, ¿qué hace? Repitieron una transmisión futbolística tradicional. Esto va muy rápido, eso ya hace un año. Pero bueno, siempre como pasa esto, ¿no? Llega la tecnología, no sabemos usarla, vamos aprendiendo y al principio hay que llenarla con algo, lo que ya existe, metemos ahí dentro, es lo que sabemos hacer. ¿Qué pasa cuando emergen muchos medios? Pasa que algunos quedan por el camino, mucha mortalidad de nuevas cosas, ¿no? Pensemos cuántos dispositivos, Apple en los años 90 sacó el Newton, que los PDA fracasaron, siempre van saliendo cosas nuevas, nuevos formatos que no alcanzan a trascender, ¿no? Pensemos que en una gran ecología mediática, donde hay miles y miles de actores tecnológicos, humanos, textuales, van saliendo cosas cada día. Algunas de estas experiencias, algunos de estos medios, estas configuraciones tecnológicas, se convierten en dominantes, ¿no? Acá yo creo que hay un enlace muy fuerte, y yo tengo algunas cosas escritas sobre esto, entre la media ecology, ¿no? Esta idea que los medios nos transforman, y las teorías de la mediatización. Investigan eso prácticamente, ¿no? La teoría de la mediatización, ya sea el enfoque más europeo o rioplatense, con las obras de Liceo Verón, analizan cómo los medios influyen sobre las personas y sobre las instituciones, ¿no? Cómo nos modelan, ¿no? Esto que McLuhan hablaba de nos modelan. Claro, cuando apareció la televisión en los años 50, un cambio brutal, cambió infinidad de ámbitos, y la cultura cambió, ¿no? Los otros medios, bueno, también se vieron afectados, la radio, el cine, como dije antes, ¿no? Es interesante ver cómo reacciona el cine, ¿no? Cuando aparece la televisión, la sala de cine se vacía, no queda nadie. ¿Qué hacemos? Solución tecnológica. Pantalla gigante, cinemascope, cine tridimensional con las gafas 3D. O sea, el cine trató de buscar una solución tecnológica. Después ya en los años 60, cine y televisión empiezan a trabajar juntos en Hollywood ya. Las dos maquinarias se fusionan prácticamente. Pero al principio el cine tuvo que hacer algo, ¿no? La radio aguanta, es increíble, la radio siempre aguanta. Parecía que cuando venía la televisión la radio iba a desaparecer, iba a venir la web, la radio está ahí siempre, ¿no? El dinosaurio de Monterroso. Se despertó y la radio estaba ahí todo. Llega la televisión, entre otras cosas, cambia la política, nace la biopolítica, el debate Kennedy-Nixon en el año 60, ¿no? Y ahí hablamos de mediatización, de cómo el medio impone su lógica dinámica a otros medios, pero también
al resto de las otras instituciones. Esto es lo que estudia la teoría de la mediatización, que tiene un enlace muy fuerte con la media economy. Yo creo que desde el punto de vista evolutivo es genial ver cuáles son los medios, ¿no? Pues ya no es solo uno, los medios que llegan a ser dominantes e imponen sus estéticas, sus gramáticas a los otros medios, ¿no? Hoy la investigación en mediatizaciones ha sido muy fuerte en los últimos ya 20 años, diría. En América Latina empezó un poquito antes. Los alemanes estaban trabajando en esto, pero bueno, estos últimos 10, 15 años el tema de mediatización ha habido muchísima producción e investigación, ¿no? Se habla de mediatización de la política, se habla de mediatización del deporte, mediatización también del discurso religioso, ¿no? Acá todas las instituciones están mediatizadas. Acá el que no se mediatiza queda fuera, no existe, ¿no? Entonces, el desarrollo de estéticas particulares, ¿no? Acá se habló mucho de estos planos que se hicieron en plena pandemia. Decían que estaban, acá no sé, Jerónimo, el experto, que estaban muy influenciados por el cine de Paolo Sorrentino, todos estos encuadres de la Plaza San Pietro vacía totalmente, ¿no? Una cosa impactante y fíjense las luces, los colores, todo era una cosa brutal. Todas las instituciones pasan por la mediatización. Y esto significa que hay medios que están dominando, ¿no? A lo mejor el Papa en los años 20, 30 hablaba por la radio, ¿no? Era un discurso religioso, ¿no? Se mediatizaba a través de la radio, la prensa, ¿no? El Diario Vaticano, siempre hubo un Diario Vaticano, pero pasó después, obviamente, a la televisión, y hoy podríamos incluso, por ejemplo, la guerra, ¿no? Podemos hablar, ¿cómo se mediatiza la guerra? ¿No? Vietnam fue una guerra sobre todo gráfica, fotógrafo, revista Life y un poquito de televisión. Ya la guerra del Golfo en los 90 fue la guerra televisiva, total, en prime time. Estábamos comiendo y veíamos el misil ese infrarrojo que caía en Irak, ¿no? Baudrillard decía, la guerra no existió, ¿no? Fue un invento. Pero no, otra que invento, murió mucha gente. Y estábamos comiendo y viendo los misiles, ¿no? Hoy la guerra es TikTok. La guerra de Ucrania se está mediatizando en las redes sociales, ¿no? Vemos que cada guerra, podríamos contar la historia de las guerras, ¿no? Desde la vieja antigüedad, Maratón, cuando fue el tipo con la noticia de que habían ganado, hasta hoy, cómo se fueron cambiando la forma de mediatización del conflicto. Adaptación. Yo creo que hay dos momentos que hay adaptación, ¿no? Otro concepto básico de la teoría evolutiva. Cuando un medio nuevo llega, por ejemplo el cine o la fotografía llega, aparece en el siglo XIX, tenía que adaptarse. Entonces, ¿qué hizo? Copió contenidos de la pintura, ¿no? Un medio no puede ser totalmente extraño, porque incluso la gente no lo sabe usar. La televisión tomó cosas de la radio, cosas del cine. La web, como vimos, se alimentó de muchas experiencias. O sea que yo diría que también hay una pequeña adaptación de lo nuevo. Ninguna experiencia de comunicación o tecnología es totalmente disruptiva, porque si no la gente no entendería nada. Sería totalmente extraño y eso no es bueno, porque no tendría mercado, ¿no? Pero lo más interesante son los procesos de adaptación de los viejos medios. Cambia el ecosistema, nuevas especies. Yo siempre digo las nuevas especies que nacen con la web. Facebook nació en la web, la Wikipedia nació en la web, YouTube nació en la web. Muchas otras ya nacen fuera de la web, pero siempre tienen una patita dentro de la web, del HTML. Son especies depredadoras. Es como si yo vengo acá, ¿cómo se llama el río este? ¿Qué pasa acá abajo? ¿Tiene un nombre? ¿Río Bogotá? Bueno, imagínense que mañana ustedes invitan a un profe de Brasil y este viene y tira unas pirañas acá. Yo tiro piraña, o el de Brasil, yo nunca había tirado piraña. Los brasileños son terribles. Si pone unas pirañas ahí, va a cambiar todo el ecosistema. Porque a lo mejor se come algunos peces y rompe la cadena alimentaria, a lo mejor hay una planta, unas algas que empiezan a proliferar porque el pez que se comía las algas ya desaparece porque la piraña se lo comió. O sea, meter nuevas especies en un ecosistema cambia el ecosistema. Y eso está pasando en los medios. En los últimos 10.000 días, incluso menos, 5.000, empiezan a aparecer especies depredadoras. El tiempo que antes pasábamos en broadcasting o leyendo libros, hoy lo pasamos un poquito en Twitter, un poquito en Instagram, un poquito en WhatsApp, un poquito allá, ¿verdad? ¿No? Son especies depredadoras de nuestra atención. Y ahora también de los datos personales. ¿Qué pasa? El viejo medio, que tenía todo, bueno, el medio cambia, tiene que adaptarse. Si uno ve un diario pre-web y un diario actual, un diario impreso, vemos los grandes cambios, ¿no? Las noticias se acortan, ¿no? Hay color. Color viene de antes, ahora se lo cuento. Mucha más fragmentación, iconos, ¿no? Yo siempre digo, un diario de hoy no es un diario, es una página web impresa. La primera gran transformación, una de las grandes transformaciones de los diarios, se da en la década del 70. Por ejemplo, en Estados Unidos meten color por todos lados. ¿Por qué? Porque la televisión se lo estaba comiendo. La web no es, ni las aplicaciones ni las plataformas son responsables de la decadencia del diario impreso.
la decadencia de los diarios impresos, hay muchas cifras de Estados Unidos, ¿no? Comienza en los años 60. ¿No? Como que en Estados Unidos la prensa llega al pico en los años 50, 40-50, prefiero a cantidad de lectores, cantidad de diarios e inversión publicitaria. ¿Qué pasa? Llega la televisión, la gente ya empieza a informarse en la tele. Y eso duró 20-30 años, una lenta caída de la prensa, poquito a poquito iban cayendo. Lectores, inversión, cantidad de diarios. En los 90 llega la web, todo es gratis, nos informamos gratis en la web, siguen cayendo. Llegan las redes sociales, las aplicaciones móviles, pobres diarios. Llegó la pandemia, se cerraron los kioscos, todo. ¿Alcanzará esta estrategia adaptativa a sobrevivir? Para que los diarios sobrevivan, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque en un sistema complejo es imposible hacer predicciones. Podemos plantear escenarios diferentes, ¿no? A lo mejor alcanza, a lo mejor el diario se convierte en un producto de fin de semana y de lunes a viernes la gente se informa en la web de ese diario y el fin de semana sale un producto impreso. No sabemos. A lo mejor ahora se habla mucho del New York Times como modelo estrategia de supervivencia que está viviendo de sus suscriptores, pero bueno, el New York Times es un diario único, en una ciudad única, con un tipo de lectores y lectoras totalmente particular. Y yo no sé si la estrategia del New York Times le sirve al diario La Vanguardia de Barcelona o al Tiempo de aquí de Colombia o a un diario argentino de provincias. Ahí es mucho ensayo y error, ver que funciona, ¿no? Pero bueno, repito, hacer predicciones es imposible. ¿Cuántas veces ya se ha predicho el fin del cine, el fin de la televisión? Y los medios siguen estando ahí. Por eso dije antes que el concepto de extinción es problema. La televisión también cambió mucho, ¿no? Todo este boom de la nueva narrativa televisiva, las series, la tercera edad de oro de la televisión, yo creo que está muy vinculada a esto. Está muy vinculada. Pero hay productos televisivos sumamente interesantes, que son ejemplos brutales de adaptación televisiva al nuevo ecosistema. La serie 24 de la Fox, yo creo que es un buen ejemplo, cuenta muchas historias, fragmenta la pantalla. ¿Dónde tenemos pantallas fragmentadas? En los Windows, el Apple, el Macintosh y en el sistema Windows. O sea, esto de ver una pantalla con muchas ventanitas, el cine lo había experimentado ya a principios del siglo XX. En el MoMA hay una película, pioneros del cine, cuando estaban experimentando con el lenguaje, que hay un triángulo amoroso y el fotograma está partido en tres. Están los dos chicos y la chica. Pero claro, eso era un recurso del cine de vanguardia. Aparece en la Carrie de Brian De Palma, cuando Carrie destruye toda la escuela, ahí lo fragmentan, ¿no? Y 24 esto lo convierte ya en una cosa normal, no en un gesto de cine de autor, ¿no? Y esta es una de las características, ¿no? Muchos actores, muchos personajes, fragmentación de relato, tiempo real, ¿no? El concepto de tiempo real es de ahora, viene con la web, queremos saber la información ahora mismo. Yo creo que a la televisión esto le ha ido muy bien, ¿no? Si nosotros vemos la complejidad de las series, de la narrativa televisiva de hoy, la narrativa audiovisual, digamos, no tiene nada que ver con la narrativa audiovisual pre-web. Comparen Juego de Tronos con Columbo. Columbo, el jefe y el malo de turno. Una estructura básica. Juego de Tronos, ¿cuántos personajes hay? Las tramas, los cambios temporales, ¿no? Pensemos una serie como Lost, Perdidos, con su flashback, flash forward. Ya en la primera temporada había casi 18 personajes más o menos principales que teníamos que seguir en las historias, ¿no? La televisión es mucho más compleja, ¿no? Y yo creo que eso es un gesto adaptativo. La televisión está tratando de adaptarse. ¿Cómo se adapta? Adoptando rasgos de los medios digitales interactivos. Los diarios, ¿cómo se adaptan? Adoptando rasgos de las páginas web. La televisión adoptando rasgos ¿de qué? De la navegación web, sí, y sobre todo los videojuegos. La idea de dinamismo, de muchas historias, interacciones. La televisión está simulando esto. La televisión no es interactiva, la televisión no es interactiva. El flujo de imágenes que está ahí, ¿no? Trata de simular la interactividad, de la misma forma que el diario trata de simular la página web. Acá podemos invertir el aforismo McLuhan. Este es mío. El contenido de un viejo medio es un nuevo medio. O podríamos decir, el contenido de un viejo medio decadente es un nuevo medio, ¿no? Es como gente que le gusta teñirse los cabellos, a sacarse las arrugas. Bueno, la televisión es una vieja dama que intenta mantenerse joven, digamos, ¿no? O un señor que dice, no me gusta esto, me voy a teñir las canas, ¿no? Es eso.
son movimientos adaptativos. Estudiar la adaptación, y estos serían programas de investigación, estudiar adaptación de otros medios, ¿no? Lo bueno es que hoy hay tantos medios y van apareciendo tantas cosas que hay permanentemente procesos de irrupción de nuevos medios, emergencias, adaptaciones, conflictos, colaboraciones. Acá entramos ya en una fase más avanzada. Los medios, bueno, si la estrategia adaptativa le funciona bien, bueno, van encontrando su nicho, ¿no? Hace 15 años dábamos por muerto al disco de vinilo, volvió. Y no solo en plan nostalgia, también en plan gente muy joven está comprando disco de vinilo, ¿no? Un retorno a la materialidad del sonido. Bueno, lo estamos dando por muerto y ahora volvió y se creó su nicho, ¿no? El teatro parecía que iba a desaparecer cuando llegó el cine vació el teatro. Y el teatro encontró su nicho en los festivales, una cosa muy pequeñita, ¿no? Comparado, el teatro durante siglos fue el gran espectáculo y de diversión y de sufrimiento popular, ¿no? Vino la radio, radioteatro. El telégrafo es un medio que desapareció. Yo llegué a mandar algún telegrama, yo creo, hasta los años 80. Ella no, desapareció. Pero claro, es muy difícil decir que un medio desaparece. Porque siempre va a haber algo de esa trama, de esa red, que reaparece en el futuro. Acuérdense del diagrama este que yo le dije que era 3D, ¿no? Que los medios pueden vincularse a nivel histórico. Hay elementos del telégrafo del siglo XIX que están presentes en el siglo XXI. El lenguaje telegráfico, por ejemplo, del WhatsApp, ¿no? Telegráfico. En un momento en WhatsApp, en SMS incluso, ya antes de WhatsApp. Pagábamos por palabra, por mensaje, entonces era todo telegráfico. O sea, el telégrafo había desaparecido, pero un componente del medio telegráfico, su lenguaje, reaparece a finales de los años 90 y principios del siglo, ¿no? Por eso es muy difícil dar acta de función, es decir, este medio se extinguió. Si volvemos al plano biológico natural, ¿los dinosaurios se extinguieron? ¿Sí o no? ¿O desaparecieron o no? ¿Se extinguieron los dinosaurios? Olvidemos Spielberg, película. Sí, la especie, el dinosaurio, el T-Rex se extinguió, pero el ADN del T-Rex está vivo en las aves. Hay un componente genético de ese viejo medio que está presente en las aves, ¿no? Hay unas imágenes alucinantes. La pelvis del T-Rex es igual al huesito de la pelvis de una gallina, ¿no? Podríamos decir que el ADN o un trozo genético del telégrafo está vivo en el SMS y después en el WhatsApp también, quizá un poquito menos en el WhatsApp, pero en el SMS estaba muy patente ese trozo de material genético telegráfico en la nueva especie, ¿no? Bien, esto es otro juego y un desafío de investigación, analizar un medio viendo qué huellas, qué marcas, qué ADN hay de otros medios. Entonces, podrían hacer infinidad de tesis doctorales o trabajos de investigación. Coevolución, este es un concepto, ya Darwin había dejado caer que había especies que se evolucionaban a través de millones de años de manera conjunta. Un cambio en una especie que tiene una relación muy cercana a otra especie, ¿no? Genera un cambio en la otra. En uno de sus viajes, capaz que fue por Ecuador, por acá, tan lejos, Darwin descubre una flor que tenía un tubo larguísimo, la flor. Y Darwin dijo, debe haber un pájaro con un pico larguísimo para poder polinizar estas flores. Y él no lo vio el pájaro, hizo la hipótesis. Y después se descubrió ese pájaro, ¿no? Ahí vemos dos especies que a través de miles de años, millones de años, fueron coevolucionando de manera conjunta. Hay muchos ejemplos. Este es un paper del año 66, un clásico, un ejemplo clásico de coevolución. Son hormigas y una especie de hormigas y el árbol de la acacia, ¿no? Estas especies, si no me equivoco, hace 60 millones de años que coevolucionan. La hormiga vive en ese árbol de acacia. La hormiga come hojas de acacia, pero no se las come todas para no matar el árbol, porque vive ahí dentro. La hormiga expulsa otros insectos que vienen a comerse la acacia y anida ahí dentro, hormiga. O sea, hace 60 millones de años que esta acacia, la acacia de hoy no es igual a la de hace 60 millones de años, ni la hormiga de antes es igual a la de hoy. Han ido evolucionando de manera conjunta. Pero que esta idea es muy potente y nos puede servir para entender, por un lado, la coevolución entre los actores humanos, los sujetos, y la tecnología o los medios en general. ¿Okay? Antes, como decíamos, ¿no? el papiro, ¿no? Está la imagen del escriba que está en el Museo del Louvre. Los papiros duraban 4.000 años. Había una coevolución a lo largo de la vida del escriba. No es que transformaba la escritura, el papiro, no. Duraba siglos y siglos. Pero hoy, lo estuvimos hablando en el doctorado en estos días, ya la coevolución viene en una generación, en 10.000 días.
Nosotros estamos coevolucionando con la tecnología. Yo he coevolucionado con la web y estamos coevolucionando con los dispositivos móviles y es muy rápida la coevolución con la tecnología. Y la otra forma de entender esto es la coevolución entre diferentes medios o entre diferentes tecnologías, si prefieren. Acá hay un poquito de investigación muy interesante del siglo XIX. Ahí tenemos la prensa en papel. La máquina a vapor, 1812, Time empieza a imprimir con máquina a vapor. El tren, la máquina a vapor, y el telégrafo. Todas estas tecnologías se fusionan o empiezan a dialogar entre sí, coevolucionan en la primera mitad del siglo XIX y de buena parte del resto del siglo, ¿no? Cuando van construyendo, esto lo analizó Harold Innis, cuando van construyendo los trenes, van poniendo los palos del telégrafo. El tren y el telégrafo se necesitaban mutuamente. Si había un problema en el tren, mandaban un telegrama avisando que el tren llegaba en retraso, o la información de lo que llevaba el tren, ¿no? Como fueron dos tecnologías que crecieron de manera totalmente imbrincada. Y después, bueno, el telégrafo hizo que los diarios empezaran a publicar noticias de último momento, frescas. Antes las noticias, no sé, un barco iba de Ámsterdam a Londres y tardaba, las noticias llegaban una semana después, las noticias económicas, ¿no? Empezó a hacer el tiempo real, ¿no? Lo que hoy hablamos de tiempo real prácticamente. Vemos cómo máquina de vapor, telegrafía, ¿no? Todo este pack mediático empieza a coevolucionar de manera conjunta. Podríamos hablar de todas las coevoluciones que hay hoy entre la televisión, los noticieros y Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. También hacer mapas de relaciones intermediáticas, identificar el proceso coevolutivo, es dentro de la Media Evolution, yo creo que es un campo fascinante para investigar. Bien, ya con esto termino. Esta nueva disciplina emergente, ¿no? Este work in progress, diríamos, tiene desafíos, tiene tareas pendientes, y esto es una invitación, se sumen y hagan sus aportes. Yo defino a esta Media Evolution como una protodisciplina, todavía no lo es, prototeoría, una protodisciplina, que estudia el cambio mediático desde una perspectiva, me interesa más el largo plazo, ¿no? Holística, sistémica si se quiere, por eso hablamos de ecosistema, intermedial, los medios no se pueden entender de manera aislada, solo se pueden entender vinculándolos con los otros medios y con otras instituciones y otros agentes y actores. Reticular, la idea de red, olvídense de la timeline, olvídense de las ramitas, pensemos en red, asumamos la complejidad, que es el último concepto, ¿no? Otra cuestión, Silvio Weisberg, un investigador argentino que está en Washington, él tiene un libro sobre teoría de la comunicación y habla de la fragmentación de las teorías de la comunicación, dice la comunicación como un intellectual trading zone, una zona de intercambio, negociación intelectual. Yo creo que hoy Media Evolution es como el bar de Rick en Casablanca, ¿no? Donde estaban los nazis, los franceses de la resistencia, los estadounidenses, la examante, bueno, estaban todos ahí. Sam, que tocaba el piano, una y otra vez. Yo creo que, bueno, es eso, es como una conversación donde hay gente a lo mejor que se odia entre sí o vienen de teorías diferentes, pero yo creo que es posible armar un ámbito conversacional de intercambio en este recorrido de constitución de la evolución de los medios. Y en ese sentido lo he mapeado bastante, hoy mencioné algunas cositas en el libro que va a salir el año que viene, hay bastante más, la trama intertextual es muy grande, pero yo creo que todavía hay espacio para otras conversaciones. El principal objetivo de esto no es predecir el futuro, estamos en sistemas complejos, si algo nos enseña la historia de los medios y la tecnología, es que las predicciones nunca funcionan. Tenemos estos chistes, a veces de cosas de los años 20, 30, ¿no? De cómo va a ser la educación del futuro. Sí, cada tanto hay uno que decía, bueno, ¿cómo va a ser los teléfonos del futuro en el bolsillo? Bueno, cada tanto alguno, por carambola, aparece alguna predicción que se cumple, pero en general, la mayor parte de las predicciones que se han hecho sobre la web, hemos visto fracasos brutales de empresas, ¿no? Piensen, Kodak, durante un siglo dominó el mercado de la fotografía de masas en todo el mundo. En los años 70, a finales de los 70, Kodak saca una licencia para una máquina digital. ¿Qué dijeron? No, nosotros, nuestro negocio es vender rollo y imprimir fotos, vender productos químicos. Al cajón. Cuando la sacaron, ya era tarde, estaban las máquinas digitales. Y después el móvil incorporó la máquina. Murió Kodak, ¿no? Yo no sé si dentro de 100 años va a haber Google, Twitter. No lo creo, este dinamismo es muy grande, ¿no? Por eso, ¿cómo va a ser la ecología de los medios o el ecosistema mediático de acá a 10, 15 años, 20 años? Es muy difícil. Podemos pensar algunos escenarios a corto plazo, pero son eso, hipótesis, escenarios, ¿no? Esto es un desafío para los que hacemos planes de estudio, de pregrado, de grado. ¿Qué hay que enseñar a la gente? ¿Cómo formamos gente joven que va a estar trabajando en una ecología de los medios que hoy no sabemos cómo va a ser? Bueno,
seguramente hay ciertos conocimientos que manejar el lenguaje audiovisual, el lenguaje escrito, el lenguaje interactivo, ahora se viene el lenguaje inmersivo. Bueno, conocer todos esos lenguajes, yo creo que eso va a ser siempre útil. Enseñar cierto tipo de programación, bueno, a lo mejor dentro de un año ese programa ya es viejo, ¿no? A lo mejor hay que aprenderlo para tener una base de algorítmica, de cómo funcionan los algoritmos y pensamiento computacional. Bueno, veremos. El objetivo de esto es comprender las transformaciones pasadas, pero también presentes. ¿Qué está pasando hoy? Del ecosistema mediático y por extensión de toda la sociedad, ¿no? Nos juntamos en la transformación de los medios, el cambio mediático, pero obviamente estamos hablando también de cambios a nivel social, a nivel macro. Desafíos que yo veo en esta protodisciplina. Consolidar este intercambio teórico, ¿no? Yo hoy hablé de historia, de ecología, pero yo creo que hay otras disciplinas que se podría ampliar el juego, ¿no? Disciplinas que se han ocupado de la evolución tecnológica, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía hay un campo intertextual para seguir profundizando. El diccionario, que yo en el libro propongo algunos de estos conceptos, hoy no hablé de nicho, bueno, hay un montón de otros conceptos, ¿no? que están ahí dando vueltas. Yo creo que consolidar este diccionario de la Media Evolution, yo creo que no estaría nada mal, ¿no? Porque una vez que hay un diccionario básico, podemos empezar a hacer enunciados teóricos, hipótesis, y ya nos vamos entendiendo, ¿no? La rigurosidad, diríamos, del discurso científico. Y después desarrollar y probar métodos, ¿no? Yo creo que más que crear un propio método, la Media Evolution, esto lo digo en el libro, se alimenta de métodos que vienen de la historia, la arqueología y del Big Data también, ¿no? Hay gente trabajando con evolución del sistema literario aplicando Big Data, hay gente trabajando evolución del cine también con Big Data, y bueno, yo creo que ahí puede haber métodos quanti, puede haber métodos quali, pero yo creo que tener un set, un conjunto de metodología va a venir bien, ¿no? A la hora de decir, bueno, es una tesis sobre Media Evolution, sobre esta cosa, este periodo, este medio, bueno, ¿y cuáles son los métodos? Bueno, que según las preguntas de investigación está esto y esto. O sea que en el libro también ya avanzo algunas cositas en ese sentido. Y hablemos de libros. Yo diría obras fundamentales que a mí me han servido mucho. Obviamente, Harold Innis, uno de los precursores de la Media Ecology, que es el que más trabajó esto. Acaba de salir un libro hace 3 años en Canadá, de un investigador que se llama Bonnet, que relee a Innis en clave teoría de la complejidad y fenómenos emergentes. Y es muy interesante, una relectura muy actual. La tesis doctoral de Paul Levinson es Soft Edge, es un libro de los 90. Ahí está toda su teoría, que tiene toda una serie de conceptos particulares, ¿no? De su trabajo. Y uno que ha trabajado, que si les interesa la evolución del software, uno que ha trabajado esto es el famoso Lev Manovich en Software Text Command, un libro que salió en castellano, lo publicó la UOC en Barcelona. La versión inglesa está liberada online, la versión previa está online. Yo he trabajado en mis últimos libros, he trabajado estos temas. En ecología de los medios ya hay algo ahí de evolución. En las leyes de la interfaz ya no hablo tanto de medios, sino que hablo de tecnología en general, pero ahí aplico totalmente un modelo ecoevolutivo. Y después el otro librito, que es un homenaje al medios del masaje, el librito verde, que apareció en Argentina en el 2019, Media Evolution, que es un libro gráfico que hice con el genial gran diseñador Fernando Rapa, un homenaje al medios del masaje, y ahí juego, en realidad juega Fernando, que se divierte con las tipografías y eso. Yo hice los contenidos y bueno, desarrollamos este enfoque evolutivo, pero a través de un libro que es una pequeña máquina textual. Ahora van a salir 2 libros míos, que está abajo, La guerra de las plataformas, del papiro al metaverso, sale de acá un par de meses en España, en los cuadernos de anagrama. Yo creo que estos tienen difusión acá también en Colombia, así que espero que de acá, antes de fin de año, ya está por aquí. Un libro chiquitito, donde identifiqué grandes conflictos de la historia evolutiva, así de los medios. Y después este libro teórico, que espero algún día publicar también en castellano, que va a salir el año que viene, como se dijo antes, en la editorial Routledge. Es un libro muy teórico, quizá el libro más teórico que escribo desde la época de hipermediaciones, incluso más teórico. Un libro que el otro día se me ocurrió contar, tiene 560 referencias bibliográficas, dijo, pasé. Es culpa de la pandemia, porque lo empecé a escribir cuando empezó la pandemia, tuve casi 18 meses, casi, no digo 2 años, un poquito menos escribiendo. Pero salió, yo creo que estoy conforme, porque bueno, todo esto que le conté hoy está ahí con lujo de detalles y muchas otras historias de muchos otros medios. Hasta acá llegamos, tenemos tiempo de preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, espero que todo esto les sirva. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Escolari. Vamos a tomarnos hasta las 6:15, es decir, unos 25 minutos para abrir el espacio de preguntas. Hay ya algunas, quienes quieran hacer pregunta acá, por favor, levantan la mano. Diana Vanegas, que está en la parte derecha, por favor, nos va ayudando con el micrófono. Entre tanto, unas que aparecen aquí en la plataforma, Alejandro Castillo, ¿cómo cambiará el concepto de ecología de medios con el metaverso? Doctor Escolari. A ver, la ecología de los medios se lo vemos como un ámbito teórico y científico que no va a cambiar. A los humos enriquecerán las discusiones, los análisis, como que es un marco teórico analítico, la media ecology, si hablamos en ese sentido. Si hablamos de más de cómo cambiará el ecosistema de los medios, como dije antes, veremos. No podemos hacer predicciones. ¿Cómo será? Cuando apareció Second Life, hace ya, ¿cuánto? 15 años, más o menos. Y vamos a estar todo el día con las cosas en Second Life. No pasó eso, ¿no? Por eso, veremos. Una cosa es lo que quiera vender Mark Zuckerberg, ¿no? Es un salto al futuro esto. Facebook, yo digo, es un Titanic. Ya está rajado, se está hundiendo, le está yendo la gente, los denuncian. Pasa de todo a Facebook. Si no daba este salto al metaverso, tenía que vender algo nuevo para contentar, no tanto a los usuarios, sino a los inversores, ¿no? Veremos. El metaverso que... Ya había empresas trabajando en el metaverso, antes de Facebook. Ellos quieren crear un metaverso que sería como Facebook, cerrado. Cuando lo ideal sería, si hay metaverso, que sea tipo la web, un formato abierto, que no sea propiedad de ninguna empresa. Veremos. Pero por eso, plantea desafíos teóricos, obviamente. Porque también ahí ya hay mucha teorización sobre medios inmersivos. Ya Second Life dio lugar a una primera generación, diríamos, de investigaciones de trabajo. Pero ¿cómo será el ecosistema de medios de acá a 10 años con el metaverso adentro? No lo sabemos. Profesor Jerónimo. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. De esto de la Media Evolution, hay dos palabras que a mí me llaman mucho la atención, que he leído ya varias veces sobre cuando emerge un nuevo medio. Y la una es la remediación, o sea, el nuevo medio como una posibilidad de remediar los errores del anterior. Y la otra, que puede ser un poco más, no sé, un poco más ligera, que es la de domesticación, ¿no? O sea, cómo tomamos un medio y lo tratamos de acomodar a lo que ya conocemos, ¿cierto? Tratamos de hacer lo mismo que ya venimos haciendo, pero con un medio nuevo. Y a mí me llama mucho la atención, y acabo de escribir un texto que está por publicarse, la evolución, la pequeña evolución que ha tenido la televisión en estos 2 años de pandemia. Esto se va a llamar la hipotelevisión, que es como pasar de la hiper, que es ese exceso de la televisión grandilocuente, a una televisión chiquita, doméstica, la narrativa de lo íntimo, la pantalla dividida. Entonces quisiera saber un poco tu idea frente a estos dos conceptos de remediación y domesticación. En el libro hablo de remediación. Claro, el famoso libro de Bolter y Grusin es del año 99 o 2000, sí, 99. ¿Ellos qué hacen? Toman el concepto, la idea de McLuhan, el contenido de un medio es otro medio, y ahí introducen remediation, ¿no? Tiene que ver con el gesto adaptativo también, es eso. Ellos después hacen toda una subdivisión dentro de las diferentes formas de remediación. Pero entra en esta lógica. Que los medios no están aislados, los medios mantienen relaciones entre sí, los medios pueden remediar otros medios de diferentes maneras. Y ese libro yo creo que da un pasito adelante en lo que era la reflexión McLuhaniana. Yo lo incorporo en el libro. Domesticación es un concepto que viene más de los estudios tecnológicos, ¿no? Porque por un lado están los discursos deterministas, ¿no? La tecnología determina la sociedad, los individuos, ¿va? Como si fuéramos seres totalmente pasivos. Claro, el concepto de domesticación justamente reivindica lo que en teoría de la comunicación, la teoría latinoamericana, Barbero, Canclini and Company, el receptor activo, decíamos, ¿no? También los estudios culturales británicos, sería el equivalente de eso en versión usuario de tecnología, ¿no? Como que no es una relación lineal, aplastante, que la tecnología te obliga a adaptarte, no. Hay adaptación, pero también hay negociación, hay conflicto, hay hackeo, hay reuso de las tecnologías. En esto yo lo trabajé bastante en el libro Las leyes de la interfaz. Hay una dinámica, ¿no?, entre la estrategia del diseñador y las tácticas de los usuarios, ¿no? Yo creo que se planteó, ahí entra el concepto de domesticación, ¿no? Esto de que, cuando uno crea una tecnología o un nuevo medio, el creador, el diseñador, programador, el empresario, tiene una idea y imprime esa idea dentro de la tecnología y del medio. Y después nosotros hacemos otras cosas. Una gente se adapta a ese uso previsto y otra gente no se adapta.
Y si mucha gente no se adapta y hace otras cosas, el que lo creó dice, oh, el negocio está por aquel lado. Y ya va, y ahí tenemos la coevolución. Va por ahí. También estos son procesos sumamente interesantes. Esto se da mucho en el software, ¿no? Los más veteranos se acordarán cuando apareció Flash, allá por el 99, 2000. Flash era para hacer animación en la web. Animación vectorial, ver dibujitos animados en la web. Después se empezó a utilizar para hacer la intro. Y ahí había muchas quejas. Yo quiero interactuar porque me mete una intro audiovisual. ¿Qué descubrieron? Skip intro, un botoncito. Oh. ¿Qué pasa? Descubrieron que Flash, programa diseñado para hacer animaciones en la web, tenía un lenguaje de programación, ActionScript, que usándolo un poquito servía para hacer toda la web. Ya en el 2003, 2004, 2005, el software diseñado para hacer animaciones se estaba utilizando para hacer todas las webs. Toda la web entera, no solo la parte animada, no solo el banner, digamos, todo. ¿No? Y dialogaba con bases de datos y todo. Un caso típico. Un software diseñado, un tool diseñado para una cosa, a partir de las contraestrategias o tácticas de los usuarios, se termina utilizando para otra cosa. Esto yo creo que el primer Homo sapiens bajó de un árbol y empezó a picar piedra. Esa dinámica marcó la historia evolutiva, ¿no? De la evolución de la tecnología y nuestra coevolución con las tecnologías, ¿no? Siempre hay fricción entre lo que el ingeniero, el programador quiere y lo que la gente hace, siempre hay diferencia. Y eso es genial. El conflicto, eso determina la evolución. Uno de los componentes que determina la evolución de todo este ecosistema. ¿Les parece si vamos una en la plataforma y otra acá, por favor, para darle oportunidad también a los que están conectados? Leonardo Ballesteros dice, profesor Scolari, ¿el concepto de transmedia tiende a cambiar o se mantendrá por mucho más tiempo? Yo creo que el concepto de transmedia está pasando una cosa parecida, y tengo escrito un artículo sobre esto, que no es para deprimirse, pero yo creo que el concepto de transmedia está pasando lo mismo que pasó con multimedia en los 90. A principios de los 90 yo estaba en Italia en una empresa de multimedia y decir multimedia, estamos en la última. Éramos remodernos, ¿no? Entonces nosotros hacemos comunicación multimedia. Los clientes venían, no queremos hacer CD-ROM, después querían hacer webs. A finales de los 90, multimedia ya era viejo. No había nadie, o sea, todo el mundo hacía multimedia. No había nadie que llegara al mercado y decía, yo hago multimedia, ¿no? Todo el mundo hacía multimedia. Había que inventar otras cosas, ¿no? Esto es como un ciclo vital. Antes veíamos el ciclo vital de los medios y un ciclo vital semántico también, ¿no? Por lo menos en el discurso académico, pero también profesional. Y yo creo que en transmedia pasa lo mismo, ¿no? Irrumpe, era un concepto de los años 60, igual que multimedia, eran conceptos que se manejaban en las vanguardias artísticas pop de Nueva York en los años 60, multimedia y transmedia, y artistas multimedia, artistas. Transmedia emerge en la década del 2000, ¿no? Como gran concepto, explota en la segunda década, y yo creo que hoy está, bueno, según los países, por ejemplo en Italia, hoy la supermoda es transmedia, ¿no? Se están publicando muchos libros sobre transmedia. En América Latina yo creo que está bien todavía, quizá un poquito más adelante ya, pero por ejemplo en Estados Unidos ya el concepto como que, bueno, ya pasaron 20 años desde que Henry Jenkins dejó caer el concepto, casi 19, ¿no? 15 de enero del 2003, publica el primer artículo, Transmedia Storytelling. Y como que, bueno, la misma industria necesita otros conceptos, ¿no? La gente que entra al mercado quiere vender. Y yo creo que eso, bueno, yo creo que a lo mejor de acá hago predicciones, ¿no? Va a empezar a caer el uso de transmedia, porque se va a dar por supuesto que toda estrategia es transmedia, ¿no? Toda estrategia es transmedia. ¿Quién va a hacer una comunicación solo en un único medio y sin buscar la interacción de la gente? Es raro. Todo el mundo dice, no, vamos a hacer redes sociales, un vídeo acá, vamos a hacer acá, ¿no? Hace información, ficción, lo que sea. ¿Qué iniciativa de comunicación no va a buscar que la gente haga un tweet, que suba a Instagram algo, ya sea marca, de noticiero, lo que sea? Mi artículo se llamaba Transmedia is Dead, Long Life Transmedia, ¿no? Porque esto se va a incorporar. Hoy todos hacemos comunicación multimedia y nadie tiene un cartelón gigante, multimedia, multimedia. Ya se incorporó eso. Y yo creo que con el concepto de transmedia va a pasar algo parecido. ¿Qué viene después de la narrativa transmedia? Parecería, ahora se empieza a hablar de lo inmersivo, ¿ya? Pero en Estados Unidos hace 4 o 5 años ya, como narrativa inmersiva, y a lo mejor ese es el recambio marketinero académico del concepto de transmedia. Veremos si esto de las gafas inmersivas, como acá se están haciendo cosas, si esto crece, a lo mejor ya transmedia se sobreentiende y se empieza a hablar mucho de, o las nuevas empresas para decir, yo hago narrativa inmersiva. Y eso por una década a lo mejor es un factor diferencial a la hora de presentarse al mercado. Gracias. Profesor Carlos Gutiérrez.
Gracias, profesor Scolari, muy buenas tardes para usted. Para comprender esas transformaciones del ecosistema mediático hay que integrar indefectiblemente el concepto de inteligencia artificial. Ya se está hablando de jueces artificiales, ya se está hablando de médicos artificiales, ya la inteligencia artificial incluso está influyendo grandemente en la industria cinematográfica. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en la evolución de los medios de comunicación y su influencia, por ejemplo, en la sociedad de la comunicación que describe Castells? Y además de eso, ¿cuáles son los retos a que se enfrentan los medios? Profesor, usted hablaba de esa estrategia de supervivencia. ¿Cuáles son los retos a que se enfrentan los medios de comunicación por la irrupción de la inteligencia artificial, que ya lo estamos viendo en los medios de comunicación? Profesor, muchas gracias. Gracias. La inteligencia artificial, digamos, en esta red sociotecnológica es un actor que ya está. Ya hay mucha inteligencia artificial alrededor nuestro, lo que pasa no la vemos. Pasa lo mismo con los chips, ¿no? Los microprocesadores. Un automóvil de hoy no sé cuántos microprocesadores lleva. A los gatos y los perros llevan procesadores, ya no llevan chip adentro. Las vacas llevan chips. Y ya hay muchas cosas que hacemos cotidianamente. Ya no leemos de búsquedas en Google, cosas de tipo, la medicina, etcétera, etcétera. Ya está la inteligencia artificial ahí funcionando. No es la gran inteligencia artificial, esto siempre los ingenieros hacen la diferencia, ¿no? No es esta gran inteligencia artificial tipo Skynet de Terminator, que eso dicen que lo excluyen totalmente. Son inteligencias artificiales muy aplicadas y muy focalizadas. Claro, ¿qué pasa en el mundo de la comunicación? No soy experto en el tema, pero más o menos podemos ver periodismo, ¿no? ¿Va a sustituir al periodista? En algunas cosas ya lo ha sustituido. O sea, escribir. El Barcelona empató con el Real Madrid 2-2. Gol de penal de Gerard Piqué a los 5 minutos del primer tiempo. Empató el Real Madrid. Ya te lo hacen las máquinas. Una noticia escrita. Tiempo mañana en Bogotá. Máxima 23 grados, mínima 11. Vientos del sector suroeste. Se calcula que entre mediodía y las 2 de la tarde puede haber chaparrones. Un 25% de posibilidad de chaparrones. Eso te lo hace una máquina. Ya, hoy. Ya hay portales de los diarios, ¿no?, informativos de 24 horas que de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana nadie lo actualiza. Se actualiza sola ya con lo que llega de él. ¿Cuándo fue? La semana pasada. Ahora que está tan de moda estas aplicaciones para hacer imágenes metiendo texto que funcionan con inteligencia artificial, el otro día ya una portada del Economist era un artículo sobre inteligencia artificial. La portada era una imagen generada por inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial generando música alimentada por Beethoven, se alimenta, machine learning, máquinas produciendo música Beethoven, o Bach o Mozart. Le han hecho escuchar a gente audiófila estas canciones y algunos expertos le decían, esto es una grabación de una partitura de Mozart nueva. Ah, qué bárbaro. Se lo tragaron, ¿no? A partir de acá, todo esto, bueno, hay que aprender a convivir con esto. Habrá cosas que yo creo que todavía el actor humano es fundamental, ¿no? Cierto tipo de periodismo, de opinión, etcétera, etcétera. Pero lo que es información pura y dura va a ir por ahí. Vamos al ámbito publicitario. Las viejas agencias de publicidad, había una figura que era el responsable de medios. Era un poco el gurú, que tenía algunos datos, pero la audiencia, por ejemplo, pero es el que decía, no, este spot para llegar al público de tal y tal edad hay que mandarlo en onda, en Caracol, de 4 a 4 y media de la tarde, porque ahí está el target, bla, bla, bla. A lo mejor decía, no, publicidad de un juguete, y no, a la hora que dan el Chavo del 8, y ahí está el sector A, B1, B2, bla, bla. Había un conocimiento casi científico, cuantitativo, pero también había mucho olfato, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, está la compra programática de banners. Ya no es una persona, es una máquina, una inteligencia artificial que en función de los targets y de la perfil de los diferentes tipos de usuarios, pone los banners en las webs o en las aplicaciones en función de eso, ¿no? La medicina hoy sería casi impensable sin la inteligencia artificial. Todas las hipótesis y el tema de difusión de los virus, ¿no? El cambio climático, procesar la información, hacer hipótesis sobre la evolución del cambio climático, también está operando ahí la inteligencia artificial. En el campo cinematográfico ahí, ya mucho también de completar cosas, ¿no? Ayer visité la Cinemateca. Estaban hablando ahí porque estaban digitalizando una película de 35 milímetros o una digital.
Y yo le pregunto, digo, ¿qué pasa si se arruina un fotograma? Y claro, ya hay máquinas que te rellenan los fotogramas, ¿no? Y ahí está operando también la inteligencia artificial. Así que bueno, cada día vamos a descubrir algo nuevo en el ámbito ya de la comunicación vinculado a la inteligencia artificial. El tema es que tenemos que investigar eso en la facultad, meterlo en los planes de estudio y tener las antenas paradas permanentemente, ¿no? Esto ya a las empresas les cuesta seguir todo esto, pero que esto es un actor, como, así como los microprocesadores. El primer transistor o el primer chip, ¿no? Era revolucionario, después esto se fue haciendo cada vez más económico, fue desapareciendo. Y ya hoy la inteligencia artificial está muy, muy diluida alrededor nuestro y cada vez más. A propósito de periodismo, hay pregunta de Nelson Darío Roldán sobre los fake news. Hace un contexto del fenómeno que está ocurriendo en el que han, dice, caído inclusive los medios tradicionales que se autodenominan depositarios de la verdad. Advierte que hay una crisis de credibilidad y de los medios masivos de comunicación. Pregunta textualmente y puntualmente. ¿Qué recomendaciones surgen para recuperar la credibilidad de los medios masivos de información, radio, prensa, televisión, con sus plataformas, particularmente para Colombia? No sé, no hablo de Colombia, hablo en general y lo que tienen que hacer es hacer bien su trabajo. En estos días en España hay un escándalo brutal de operaciones entre jueces, ciertos políticos y ciertos medios de comunicación para inventarse casos judiciales y delitos a otros políticos de la oposición. Bueno, si las empresas periodísticas hacen bien su trabajo, es muy probable que esto no se produzca. Hay fake news, porque siempre se llama fake news, plataforma, algoritmo. Hay fake news que se generan dentro de las plataformas y hay fake news que se generan dentro de los medios tradicionales, que en teoría eran los que hacían bien su trabajo, quizá tampoco somos un mito del pasado, pero seguramente pasó algo ahí. Quizá lo que pasó está vinculado a todo esto que venimos hablando, ¿no? En una época los diarios vivían de suscripciones, de la compra del diario y de la publicidad, había una influencia. Ciertas corporaciones, eso existe siempre, eso, publicidad en los medios, pero había una buena parte de la ganancia de los diarios venía de las ventas de los diarios. Desde el momento que todos nosotros dejamos de comprar el diario en la esquina en papel, las empresas tuvieron que buscar otra fuente de ingresos. Está la publicidad, pero muchas empresas de comunicación empezaron a depender más de aparatos estatales, ¿no? De compra de publicidad a nivel por parte del Estado, y eso también está llevando a un redireccionamiento de lo que era la función original del diario, ¿no? Yo espero que los medios informativos recuperen nuevas formas a través de suscripciones, estos modelos que se están experimentando ahora. Pero eso puede llegar a contribuir a que no se vean tan escorados por la presión de ciertas fuentes de ingreso que hoy tienen porque habían perdido las otras. Respecto a las plataformas, hay dos tipos de fake news, ¿no? La fake news, ¿qué característica tiene? Es cortita, viral, llama la atención y te invita a reenviarlo a otra persona. Hay fake news que no están diseñadas con fines políticos. Esto ya se sabe de hace por lo menos 10 años. Sobre todo en Europa del Este había chicos jóvenes que hacían fake news en YouTube o en Facebook. ¿Pero por qué? Porque monetizaban después eso. No sé, decían algo de Hillary Clinton cuando fue la campaña, ¿no? De Hillary Clinton contra Trump. Pero a ellos no les interesaba que ganara Trump. Les interesaba tener clics, el clickbait, ¿no? Para después monetizarlo. Y descubrieron que decir cosas cómicas, brutales sobre Hillary Clinton les daba clics. Ya está. Y después sí, hay fake news creadas por oficinas de desinformación. Ahí todos miran hacia Putin, pero no solo Putin, digamos, ¿no? Muchas cosas llegan de Rusia, pero no, en todos los países siempre va a haber algo de generación orientada para criticar a alguien o destruir a alguien basado en fake news. Fake news hubo siempre. Humberto Eco decía, el signo es algo que se inventó para mentir. Siempre hubo fake news. Lo que pasa es que en este ecosistema, las redes y las plataformas, como que ahí la cultura snack, el contenido breve, la fake news es un contenido breve, encuentra su hábitat. Estoy mirando para allá, la selva, ¿no? Encuentra su hábitat mejor para reproducirse. Antes había noticia falsa, había pasapalabra, pero era todo mucho más analógico, ¿no? Había rumores, siempre hubo rumores. En Estados Unidos todo el siglo XX se investigaban los rumores. Ahora, claro, con la velocidad de las redes, millones de actores, estas microcápsulas adquieren una velocidad de circulación brutal.
Muchas gracias, profesor Scolari. Por favor, Do- adelante. Doctor, muchas gracias por la presentación. Considerando la teoría ecoevolutiva como una teoría generalista, donde se propone construir cuadros integradores o globales de todos los procesos de la comunicación, que es la definición que el doctor da en su libro de Ecología de Medios, ¿considera usted, doctor, me gustaría saber su opinión, considera que podría existir puntos de encuentro con la nueva teoría estratégica, considerando también a la nueva teoría estratégica como otra teoría generalista? Gracias. Buena pregunta. Es una teoría macro, digamos, la Media Evolution, pero tiene una característica. Vamos a las ciencias naturales. Darwin, y antes de Darwin, Linneo, Cuvier, los que imaginaron todo este gran cuadro paleontológico, ¿no?, que después de Darwin le dio la forma evolutiva, construían grandes marcos teóricos, pero trabajaban con micropiezas fósiles. Y yo creo que la Media Evolution, lo mismo. La teoría ofrece un marco, un paraguas macro, pero ¿de qué se alimenta? De pequeñas cositas, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho la Media Archaeology, ¿no?, estos trabajos de Foucaultianos de ver un medio del pasado, o medios que fracasaron y que nunca pudieron pasar de la fase de emergencia, ¿no? O sea que juega de lo macro a lo micro, yo creo, ¿no? Yo no soy experto en teoría estratégica. Quizás por un día alguien lo hace, o yo tengo tiempo de ponerme a leer, a lo mejor podría ser que entre ahí. A mí el concepto de estrategia me cruje mucho. Lo uso a veces porque, bueno, se usa mucho en semiótica, estrategia discursiva, el análisis del discurso se utiliza. Pero yo creo que el concepto de estrategia, a pesar de su origen griego, está impregnado de una idea casi predictiva, ¿no? O sea, la estrategia de este, estrategia del otro. Si ustedes ven los libros de estrategia en general, los libros de marketing, estrategias de marketing, siempre hablan de las estrategias que ganaron, las que salieron bien. Casi no se habla de las estrategias que fracasaron, ¿no? Muy raro encontrar libros, textos que hablen de estrategias que fracasaron. Como que el discurso estratégico está siempre impregnado, me hace acordar de estos PowerPoint con la flecha para arriba, ¿no? Por eso odio las líneas, ¿no? No, esto va a ir para allá, la web 1, 2, 3, 4, 5.0, ¿no? Nada, sistema complejo, ¿no? Y yo creo que el concepto mismo de estrategia te lleva a pensar eso. El concepto de estrategia se empezó a utilizar mucho en la modernidad. Es un concepto griego, el estrategos, ¿no? Si uno lee la obra más importante de guerra escrita en griego, la Ilíada y la Odisea. Yo he hecho la búsqueda, no aparece la palabra estrategia en la obra máxima de la guerra escrita en Grecia en 3000 años, más o menos, ¿no? No aparece. ¡Wow! Y aparece ya de Maquiavelo en adelante, empieza a aparecer el concepto de estrategia, es muy moderno. ¿Qué aparece en la Ilíada? Estratagema. Ya no es el salto estratégico al futuro, no, es el engaño a corto plazo ahí, ¿no? Ulises hacía la estratagema, ¿no? El que hacía trucos, engañaba. ¿No? Esto es una idea sumamente interesante desde el punto de vista semiótico. Por eso digo, no soy experto en teoría estratégica, a lo mejor hay algo ahí. Pero a mí el concepto de estrategia me lleva a pensar una cosa muy, muy lineal hacia el futuro, ¿no? Porque además es mentira eso, porque en realidad la estrategia cuenta siempre cosas del pasado. ¿Y qué hace hicimos esto, esto y esto y llegamos a conquistar esta ciudad, ¿no? Te cuenta una historia lineal, no te cuenta los callejones sin salida, te cuenta un buen storytelling, triunfante. Y evitemos los modelos lineales, ¿no? Del pasado o del futuro. Me gusta más estratagema, ¿no? Nos estamos adaptando, y probemos a hacer esto, ¿no? Los otros medios están haciendo esto otro, tac, tac. Tratemos, o sea, las dinámicas, ¿no? De ensayo y error, de tratar de engañar también, ¿no? De generar movimientos. Yo creo que es eso más interesante para investigar, quizás. Pero repito, a lo mejor algún día se puede establecer algún tipo de enlace en ese otro campo. 6:15, ya se nos agotó el tiempo, lamentablemente se nos fue muy rápido. Profesor Scolari, muchísimas gracias por No, habernos muchísimas acompañado gracias a ustedes por la en esta invitación, las cátedra preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Una feliz tarde.